Estás entrando al mundo según Vince. Hoy toca pijamada real, la pijamada real. Y en esta pijamada vamos a reaccionar al canal de YouTube de Marilyn Colt. O como a mí me gusta decirle, la Mary Jane Coati. Así que vamos a darle, amigos. Ahora, quería de hecho posponer un poco este video, meterle más edición y todo eso. Pero ¿saben qué? Nel, ya de una vez. ¿Por qué? Porque parece ser que todo rastro de esta señora está siendo, o bueno, al menos de sus redes, está siendo borrado. Quería hacer un video reaccionando a los comentarios de su Instagram, estaban buenísimos. Bueno, ya no hay Instagram, no se sabe si fue ella la que lo borró, para pues así como que ya pues, no nos siguiéramos, pues no seguirnos, no sé, haciéndolo ahí más grande, armando ahí la carrilla y todo. O si la gente empezó a denunciar el perfil y se lo bajaron. Pero bueno, la cosa es que ya no está ahí en una joya. Si alguien tiene por ahí capturas o algo de los comentarios de Instagram, se los voy a agradecer mucho si me los pasan. Los necesito para mí, para cuando me siento mal, para cuando ando deprimido, poderlos ver, cagarme de risa y seguir con la vida. Es que sí estaban bien buenos, no mamen. Pero bueno, no se preocupen, amigos, por eso es que vamos a hacer esto de una vez con el YouTube el canal de YouTube de esta señora, que creo que ella es lo único que queda. Su página de internet también ya no existe. Lo que ella misma había puesto en Wikipedia, que también estaba bien cagado, también ya se fue. Así que ya tengo aquí la página. Vamos a darle. Y no sé, siento que habría que empezar, ahora sí que como dicen, por el inicio. Vamos a empezar, vamos a tratar de ver todos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, así que les aviso también. Por eso es que este formato va a ser así como que pues prácticamente sin edición, como si fuera pues un en vivo, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver todos y también leer comentarios. Si se fijan, aquí también ya algunos videos ya los vi porque los ocupé para lo de mi canal, pero hay otros que no, que de hecho dije no, mejor me voy a mantener así. Y de hecho algunas partes que tuve que grabar, por ejemplo como y así, nada más los dejé sin audio para mí así grabando, para que yo pudiera ocupar la pura imagen para el video que les hice, que fue el lunes, ¿no? El que subí el lunes al canal. Pero bueno, vamos a empezar, amigos, ya el chismecito. Tercera llamada para la función. Miren, para empezar, déjenme bajarle un poquito. Su clínica pedorra, güey, ¿ya vieron? O sea, esa clínica, ya también en el otro video que le subí, se ve una imagen donde se ve esa clínica, pero con la imagen verdadera. Y ahí, si se fijan, nada más recortaron el recuadro que está aquí. Esto lo cortaron y lo pusieron, ay güey, aquí. Miren, de hecho aquí se alcanza a ver el borde, ¿no? De que es mal Photoshop aparte. Pero bueno, vamos a seguirle. Ya es el primer video del canal. No sé si esa es la supuesta. No creo. Es que se supone que hay una recepcionista de la Marilyn que era su hermana y no sé qué. No creo. Yo creo que igual han de haber hecho lo mismo, ¿no? El Photoshop igual, y esa imagen seguro es hasta de internet o no sé. Staff. No mames, si el staff es ella misma, la staff es la Marilyn, güey. Qué mala foto, no. No, señora. Oiga, pero si se fijan, porque yo vi en algunos videos que destacaban un poco de que, ay no, es que según en el equipo que ella subió, que estaba ahí en su página, no había ninguna mujer además de ella. Miren, aquí sí hay una. Yo escuché también por ahí, les tengo también algunas actualizaciones del caso, pero eso sí me gustaría hacérselos más en un video en forma. De todas maneras se los puedo ir comentando aquí. Por ejemplo, está saliendo a la luz como nueva información, sobre todo de los testimonios de algunas de las víctimas que fueron estafadas por esta señora, ¿no? Entonces, se dice también
que había antes otra doctora, por ejemplo, la que daba las terapias grupales y todo, ella sí era así como tal una doctora, pero justo se dio cuenta de que algo había raro con su colega, la Mary Jane Coati, entonces pues también empezaron con problemas y la otra doctora se terminó yendo. Posiblemente sea ella, esto es especulación, ¿eh? Recuerden que este video también es pura opinión y pues prácticamente se está, bueno, yo estoy ocupando la información que está pública ahorita, entonces, tal cual, pues nada más estamos aquí divirtiéndonos. Y también si dicen, ay, ¿por qué estás para y para el video? Bueno, también por cualquier cosa, pues tengo que estarles poniendo pausa para que no me vaya a YouTube o a algo que no creo, o esta Mary Jane Coati me vaya a reclamar de, ay, el video, a ver señora, se está ocupando bajo toda la ley esto de crítica y opinión, libre expresión, entonces sí, por eso tenemos también que pausar un poco el video, pero bueno, explicado esto, sigamos, trataré de ir pausando lo menos posible, y a menos que tenga que darles un contexto como en este caso, ¿no? De esta doctora que tal vez es la que salió. Igual puro pinche modelo de Amazon o de, no sé, de Filipinas, güey. Y de hecho, si se fijan, esos son otros doctores, ¿no? No son los mismos que están en las publicidades de ahora. Güey, pero, güey, aparte estaban peor hechos sus fotomontajes antes. Qué bueno que empezamos por los videos viejitos. Ok, algunos premios. O como diría la doctora Coati, some awards. Que habla horrible inglés. Ay, a ver, aguanta. Ay. Mejor experto en conducta criminal 2018. Por la Universidad de Oslo igual, ¿no? El mejor diagnóstico, Departamento de Desórdenes Mentales, Universidad de Oslo, Noruega y Forbes. Qué mamá. Y aparte vean, o sea, el premio a la mejor especialista en Netherlands, ¿no? En Países Bajos, que piensa la verga. En 2018, qué tontería. Mire, esta, híjole. O sea, ganó entonces en 2017 y 2018, porque yo había visto en lo que se estuvo subiendo, ven como una imagen con fondo verde, que igual puse en el otro video. Decía, si no me recuerdo, ganadores del 2017. ¿Eso quiere decir que ganó por segunda vez? No, bueno. Vean, segunda especialista más valorada de México. Hazme el favor. Hazme el mentado favor. A la Universidad Según de San Diego. Ah, ya ven, ahí está Doctoralia 2017. No, qué horror. No le llamen. Y aparte pone ahí según la joya con L. Bueno, no sé si se escribe así, la joya. Creo que no. Según, o sea, sé que joya se escribe con Y, pero no sé si ya saben que dicen que nombres de personas o lugares, a veces como que no existe la ortografía. No sé si esa joya en San Diego se escriba con doble L en particular. Si alguien sabe, dígame. No creo, honestamente. Ay, esta señora de verdad, es que todo lo hace ella porque se nota que todo está mal hecho. Qué horror. Bueno, este video no fue muy interesante, nada más como que sus tonterías, ¿no? A ver. Así como que según su, ¿cómo se llama? Ay, esta cosa, ¿qué pedo? ¿Por qué no se regresa? Ay, no puede ser, ejeje, qué oso. Ya. Era nada más como parte de su currículum, ¿no? Acá, miren, acá viene el bueno, que es, sí es parte de los que se ha hecho ya más famosos. Donde habla italiano, según esta. A ver. Ay, a ver si vamos a subirle porque vamos a subirle porque sí se oye bajito. A ver si está chido. State bene? Fa caldo, molto caldo. Voglio ringraziare. Bueno, de todas maneras en el editor lo podría subir. ¿Listos? Va. State bene? Fa caldo, molto caldo.
para el caldo, estoy para el caldo. Qué horror. Voglio ringraziare a tutte le persone che hanno dato la fiducia a me. Qué mamada. O sea, a todas las personas, a todas las personas. Eso la debe escuchar en una canción de Laura Pausini. Ah, que por cierto, Laura Pausini, al igual que todos con los que según ella, se codeaba y todo, universidades y artistas, ya Laura Pausini salió a decir también, ni te topo, morra. ¿Cómo decía en el Twitter? Creo que fue en Twitter donde le preguntaron, en Instagram, no me acuerdo, y ella contestó así como de, sí, me han estado preguntando últimamente que si conozco a esa señora y pues nada que ver, ¿no? Oigan, estoy pensando, vamos a hacer una prueba, a ver los subtítulos, en qué idioma según salen, a ver. Ah, es italiano generado automáticamente. A ver, vamos a ponerlos. Vamos a activarlos, a ver qué mamada. Vamos a poner desde el inicio, ¿va? A ver. Ciao ragazzi, state bene? Fa caldo, molto caldo. Voglio ringraziare a tutte le persone che hanno dato la fiducia a me, per tutto l'amore, per tutta la carezza. Grazie a tutti. Ok, voy a intentar traducir eso y estarles poniendo al mismo tiempo. Grazie all'Università dell'Estate di San Diego, California, Stati Uniti. Stati Uniti. Ma grazie a tutti i miei pazienti. Questi riconoscimenti Pensé que iba a decir a tutti no Pacheco. A tutti mio Pacheco. A ver, vamos, según. A poner ahora sí. Ay, güey, estoy cagando. Vamos a poner ahora sí a que según nos lo traduzca. A ver, traducción automática. Sí, no, ya está español. A ver, español. Vamos a ver. state bene? Fa caldo, molto caldo. Voglio ringraziare No voy a a tocar, tutte le quiero agradecer. persone che hanno dato la fiducia a me, tutto l'amore. Chequen, a todas las personas que dieron el confío en mí. Chale. De hecho es lo mismo que con el inglés, ¿no? Por ejemplo, spoiler, ¿no? El video donde sale hablando inglés, seguramente a todos lo vimos, viene una parte donde dice, I can't believe. Y es así como de, no puedo creer. Y se supone que es, no puedo creerlo, ¿no? Le falta ahí como que se come cositas, ¿no? I can't believe it, cosas así. Entonces, seguramente con su italiano es lo mismo, mamada. Perduto la carezza. Por todo el amor perdido, la caricia. No, bueno, se le perdió la caricia a la señora. Grazie all'Università Chale, qué mamada. di San Diego, La California. Universidad del Verano de San Diego. Ma Chale. grazie a tutti i miei pazienti. Questi riconoscimenti sono da tutti di noi, non solo di miei. Ay, se nota que está leyendo. Miren. Cuando de repente como que voltea para acá. Porque yo también dije, a ver, por lo visto, igual que en el inglés, tienen ciertas palabras que como que dices, sí, por ejemplo, en orquesta nos enseñan muchas palabras en italiano porque se dice, se escucha mamón, ya sé, pero que el italiano es el idioma de la música. Entonces, sí, tutti es todos, por ejemplo, se sabe, ¿no? Entonces, sí hay cositas que ella dice que digo, sé que sí existe esa palabra, ahorita lo estoy confirmando con, bueno, varias palabras, lo confirmo con el traductor, pero me late que, híjole señora, es que cómo le explico que hablar un idioma no es poner algo mal redactado en español en Google Traductor, pasarlo al idioma y mal leerlo, mal pronunciarlo. Eso no es saber el idioma, señora. Eso es simplemente utilizar pues, una herramienta que está ahí al alcance de todos, un traductor online. Eso no es saber el idioma. Entonces, lo que estoy pensando, por lo que pues ahora sí que he estado reflexionando con el caso de su poliglotez, y es eso, la señora mal redacta porque como ya vimos ni siquiera sabe hablar español. También por eso es que seguramente las partes que igual no tienen sentido, aparte de que pues
un traductor a veces traduce las cosas un poco raro, lo sabemos. Aparte, pobre traductor, es así como de no me chingues, y me cuesta traducir luego todo chido cuando está bien escrito, ahora me dan esta mamada toda mal redactada. Pobre traductor. Eso debe de ser seguramente, y aquí sí me di cuenta de que igual está leyendo, entonces por eso podría a lo mejor dar la gatada, dio la gatada, ¿no? Mucho tiempo, así como que dio la gatada, perdón, el gatazo. Así como que se hizo, o sea, como que sí le, le sirvió para a lo mejor con algunas personas o pues también si se supone que tiene tan buena, pues tan buen currículum y todo, tanta condecoración internacional y así, pues sí, me suena que a lo mejor no todos hicieron esto, ¿no? De meterse al canal de YouTube a ver todos sus videos y ver si en verdad estaba hablando los idiomas que decía, ¿no? Yo creo que, o a lo mejor la escuchabas medio guachaguachando y decías, bueno, pues sí, no sé, supongamos, si en verdad hubiera sido una destacada neuropsiquiatra y toda la onda, neuropsicóloga también, porque ya ven que es todo lo que lleve con neuro es ella, ¿no? Neuropendeja, es ella también. Entonces, o sea, nadie se hubiera imaginado que era un fraude. Entonces, bueno, supongamos que esta neuropendeja supongamos que en verdad es una destacada doctora. Uno podría pensar, ok, la doctora es muy buena, no sé, la doctora es, no sé, muy buena dando terapia, o la doctora, no sé, es muy buena según diagnosticando o algo así, uno podría decir, pues claro, o sea, se entiende a lo mejor que no sea, que no tenga una pronunciación, un excelente italiano, si se supone que también habla inglés y otros idiomas, pues está bien, aunque por lo regular, dato curioso, he notado que las personas que hablan varios idiomas, la verdad es que la mayoría de los idiomas que los hablan en un nivel bastante bueno, y hay muchos que, pues, es que se están gritando en la calle. Ahí sí oyen ruido de fondo, pues estamos en vivo prácticamente, banda. Entonces, pues sí se puede comprender que a lo mejor su talento no fueran los idiomas, pero lo que ya lo hace muy gracioso para burlarnos de esto es justamente que sea un fraude y que haya engañado a tanta gente. Entonces, sí, a lo mejor no es bueno, pues hacer leña del árbol caído, pero en este caso admitámoslo, a veces sí es así como de, oye, vamos a chingar tantito a quien se chingó a tanta gente, entonces se puede entender que su fuerte no fueran los idiomas, ¿no? Pero da la casualidad que ni los idiomas, ni el Photoshop, ni la medicina, ni el amor, ni nada, doctora. Bueno, sigamos. Grazie Oslo, grazie Italia, grazie Stati Uniti. Clase de amor gracioso. Dijo gracias Oslo, ¿no? Ahí está todo arriba el volumen. Que a ustedes a lo mejor se los puedo subir, pero yo lo oigo un poco bajillo. Estoy sordo, chavos. André, anche Mariano. Li amo le due. Pobres, ¿quiénes son André y Mariano? Ragazzi, ciao. Chao. Pendeja. Ciao ragazzi. A ver, vamos. Ragazzi. Qué tonto. Paré la grabación en vez de quitar el video. Listo. Aparte aquí también su foto del banner super photoshopeada. Vamos a esta siguiente. Ok, bipolaridad y psicodiagnóstico. Ay, no. Estas fotos seguro son de Google. Miren. Esa foto, por ejemplo. Esperen, aquí sí voy a trabajar. Esa foto justamente, igual, súper photoshopeada, o sea, nadie seguramente de aquí es real. Pero miren cómo estos que son de los primeros videos que tiene de cuando empezó, sí hay más doctoras, ¿no? Y miren, aquí está una doctora, aquí según está ella, una doctora. Y sí, según este que es el modelo de Amazon, no te pases. Oh, me quería dar la tos.
Es su frase. ¿Cuántas Mi veces éxito es tu salud. entramos a un consultorio médico y nos encontramos con la sorpresa de, doctor, es que tengo esto y esto y esto y presento esto y esto? Ah, tienes esto. Doctor, me estoy encontrando con la sorpresa de que usted es un pendejo. Tienes esto, tómate esto, tómate esto, tómate esto. Como si fuera una receta de pastel de chocolate. 1, 2, 3. No. Las cosas no son así. ¿Qué pasa? Al A ver, mes, a los 2 explíqueme. meses, a los 3 meses, estamos un poco mejor y resulta que al año, al medio año, o no podemos estar bien, o rebotamos y regresamos, o empezamos un largo peregrinar Sí, sobre todo más si nuestro médico es una charlatana. en el aspecto de ver un especialista, 2. He tenido pacientes que han visto 25 especialistas, que me han traído carpetas de este tamaño, donde van guardando sus recetas Ni sabes leer, güey, ni sabes leer, no mames. de, no sé, los 2 años de edad hasta los 30 años de edad, y dicen, doctora, no puedo estar bien. ¿Por qué? Bueno, creo que aquí no es una cuestión de magia, no es una cuestión de darles pastillas de la felicidad, y tampoco de Es una cuestión de que me den todo su dinero para estafarlos. eliminación. Para jugar con que su al menos salud. en lo personal, yo no tengo ese don ni lo voy a tener nunca, y me voy a morir sin tenerlo. Sí, como que no eres una persona de muchos dones, ¿cómo te lo explico? Más bien creo que se llama negligencia, falta de responsabilidad para quien lo lleva a cabo. Es decir, tienes esto, tienes... Es que es de verdad el máximo cinismo que esta persona esté usando esos términos. O sea, es que sí está muy cañón como ahora sí que se proyecta tremendamente porque todos los términos y todos según sus diagnósticos, en realidad ella los tiene, en realidad todo eso ella lo hace. Ahora sí que aplica como la frase de los abuelitos, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo mismo con esta señora, o sea, lo que dice, ay no, esto y fraude y que ella lo hace, güey. Es esto, porque pues adivinos no hay, hay ciencia. En efecto, cuando alguien Sí hay ciencia y tú no sabes ni qué es eso, cállate el hocico. quiera consulta externa, si nosotros no estamos como especialistas seguros en un 95% de que los síntomas que presenta el paciente Bien exacta, o sea, 95%, porque recuerden, 2 más 2 son 4. Ay, ya llegaremos a ese video. A ver si lo tiene aquí en YouTube. Esperemos que sí. En la determinada afección Es una según los joya. protocolos médicos, no podemos atrevernos ni tenerle responsabilidad ni la negligencia de decirle, tienes esto, tómate esto. No, porque nos vamos a equivocar desde lo más ¡Pero es lo que hace! ¡Ah! probable. No puede ser, güey. Solamente que tengamos esa certeza en ese rango, 90-95%. No, porque no se trata solamente de tener pacientes cautivos, de decir, ten esto, tómatelo y ya vete. No. Es curioso que hable sobre tener pacientes cautivos porque, güey, qué fuerte. Sí, es como si admitiera todo ella. ¡Wow! Acaba de salir a la luz que uno de sus pacientes se terminó casando con ella. Pero parece ser que al pobre tipo, the poor guy, porque era extranjero, era American. El tipo era americano, ¿no? Obviamente, porque su esposo, ya saben, ella bien extranjera también. Bien italiana, según, de Roma. Aunque ya sabemos que en realidad es de Tlaxcala, pero bueno. Y ya sabemos que Tlaxcala no existe, así que... No, no es cierto, gente de Tlaxcala. De hecho, tengo muy buenos amigos en Tlaxcala. Luego les voy a subir un video de la vez que me perdí en Tlaxcala. Está buenísima esa historia. Son los momentos que me mantienen humilde. Pero volviendo a esta señora. Parece ser que de alguna manera lo engatusó a él y a su mamá para convencerlos de que fuera su paciente. Este chico llegó por problemas de adicciones. Y parece ser que casi desde las primeras sesiones, la Marilyn después le dijo a la mamá del chico que se había enamorado de él y no sé qué, que dejara que se lo trajera a vivir con ella y ya que lo iba a tener ahí como trabajando en la clínica para hacer marketing, redes sociales, grabar videos, fotos y cosas así y y que se iban a casar, ¿no? Entonces, ¿qué pedo?
Y pues ya la señora en resumen sí sospechó, pero lo dejó pasar. Y a la mera hora salió a la luz que en realidad al tipo lo tenía drogado. O sea, el tipo lo tenía todo el tiempo dopado y de esa manera lo podía manipular fácil. O sea, aplicó la de... o sea, aplicó la de Aida en Malcolm el de en medio. No sé si recuerden ese capítulo donde la abuela de Malcolm, Aida... Phyllis Herrera. Ya se fue. No sé si recuerden ese capítulo de Malcolm el de en medio donde su abuela Aida mantiene así como a un señor igual, ¿no? Se va a casar y todo y lo conoció en un crucero y resulta que también le estaba como poniendo ahí pues dorgas, le estaba poniendo ahí cosas raras pues en un té que le daba al señor o algo así, lo tenía que estar pues dando determinado tiempo porque si se terminaba el efecto, pues el señor recuperaba su voluntad y obviamente quien en su sano juicio iba a querer estar con una persona horrible, ¿no? Tal y como Marilyn Coati. Entonces, pues con este chico fue lo mismo, qué pedo, ¿no? Igual lo mantuvo drogado para que pues, no pudiera como pues, reaccionar y de esa manera fuera manipulable. Ya hasta que de plano se dice que terminó incluso la madre de Marilyn amenazando al chico y admitiendo que su hija pues era una estafadora, ¿no? Entonces pues, está muy fuerte todo. De todas maneras, yo quiero juntar más información de eso específicamente y hacérselos así como que en un video bien editadito y todo, ¿no? Ya saben, pasándoles las imágenes, las pruebas y todo eso. Ahorita pues quería darles un poquito el contexto también, ¿no? Pero para que no se la coman sin pretexto, no es cierto. Pero sí, también quería platicarles un poquillo de eso. Entonces es así como que, pues, no sé, me vuela la cabeza que esta señora, todo lo que dice en sus videos de, ay, no, ¿cómo hacen? O sea, así como de denunciando ella de, ay, no, indignada. Ella lo hace hasta lo más enfermo y retorcido que es tener ahí dopado a alguien. No, 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 no. O sea, qué horror, qué horror. Sigamos viendo, qué coraje. Ustedes ser responsables. Por eso mejor nos reímos. Porque ustedes vienen a nosotros buscando y poniendo en nuestras manos lo más importante para ustedes, que es su salud. A ver, señores, ¿sabe todo eso? ¿Cómo se atrevió a hacerlo usted? O sea, lo más cañón es que siento que ya es de esos casos de mitomanía donde está ya tan retorcida la onda que ella sí se lo está creyendo. O sea, ella en verdad cree que es Marilyn Cote, no Marilyn Karina Cote Mendieta de Tlaxcala, from Tlaxcala, man. Ay, no, pero bueno, sigamos. No podemos jugar con ella. Y de que nos vamos a equivocar. Sin embargo, lo haces. Claro, no somos adivinos, somos especialistas, personas letradas. Como personas letradas tenemos que comportarnos, no como personas letradas que no sabemos redactar ni merga. Adivinadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos seguros qué tenemos que hacer y no nos sintamos capaces porque la sintomatología sea confusa en consulta externa, tanto para el paciente como para nosotros, y eso no quiere decir que no sepamos. Eso quiere decir que sabemos lo que tenemos que hacer, que es muy diferente y tenemos que otorgar al paciente honestidad y humildad. O sea, ¿entendieron? No quiere decir que no sepamos, sino que sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿O cómo era? Es lo primero que nos del digo, no. Ok, con soberbia. Razón en español. No me equivoco, porque soy yo, eso se llama soberbia. No. Imagínense en los otros 20 idiomas que habla, hablando de soberbia. Señora, ¿cómo se dice soberbia en noruego, italiano, inglés, francés, esperanto, armenio antiguo y qué otra cosa habla? ¿Qué pasa? ¿Cómo se atreve a hablar de soberbia esta señora? Lo que tienes que hacer es pedir a tu especialista, necesito un psicodiagnóstico, porque llevo 3, 5, 10, 15 especialistas que me dicen... Porque llevo 3, 15 personas estafadas y necesito ayuda. Esto y resulta que me sigo sintiendo igual o peor, porque generalmente cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier nocividad va en escalada, no se aminora, se exacerba. Entonces necesito un diagnóstico científico. ¿En qué consiste? En pruebas,
en métodos, pruebas neuropsicológicas, pruebas proyectivas, cognitivo-conductuales. Por ahí se aprendió esas palabras o las escuchó por ahí, seguramente en Criminal Minds, las anotó, las aprendió a pronunciar como gente normal y ya con eso siente que es especialista. En una enfermedad, por ejemplo, no sé, como la bipolaridad, es imposible decir, eres bipolar. Y el 100% de pacientes que han llegado conmigo, supuestamente siendo bipolares, ninguno ha sido bipolar. Y sin embargo, esta señora, por lo que dicen sus pacientes, desde la primera sesión ya los diagnosticaba y los medicaba y todo. Y pues no se puede hacer así todos los casos, pero los pacientes, por lo que comentan todos, con todos lo hacía, o sea, a todos les mandaba, o sea, era como mismo tiempo, forma y todo, porque a todos era el mismo diagnóstico y les mandaba también las mismas medicinas. Y toda la primera sesión. 0.01% y el otro 99 punto y pico no es bipolar. ¿Por qué? Pues porque vamos a la soberbia del especialista, vamos a ponerlo más rápido. Se dirigió, le dijo, tienes bipolaridad porque tienes cambios de humor. Y sabemos que la bipolaridad es altas y bajas de los dos polos, del polo maníaco y del polo depresivo. Entonces, ¿qué pasa? No, ¿por qué? Porque resulta que existe la bipolaridad número 1, bipolaridad 2, ciclotimia bipolar, esquizofrenia bipolar, psicosis bipolar y un sinfín. Todo lo que usted tiene. De cosas. Vamos a adivinar si casi todos esos conjuntos de síntomas se parecen, son casi idénticos. Y no podemos adivinar, ay, se me ocurrió, este le veo cara de esquizofrénico bipolar, este le veo cara de ciclotímico bipolar. No. Pero así diagnostica usted. Bueno, así diagnostica esta sonza. Al esquema científico total. Ahora le gusta como si de veras de baterías entre neuropsicológicas, cognitivo-conductuales y proyectivas. Ahí el mismo paciente nos va a arrojar a nivel de la axiología pura, que es una parte de las matemáticas, donde 2 más 2 son 4, no 9. No damos la mano más que cómo. ¿Y quién dijo que era 9, pendeja? Ahí sí vamos a tener un expediente alrededor de, no sé, unas 50 fojas, escalas clínicas, mediciones clínicas, en cuanto está la agitación psicomotora del paciente, qué tanto de ansiedad tiene. ¿Qué es psicomotora? Dígame qué es psicomotora. Uno ni siquiera sabe. Es más, escríbame psicomotora correctamente. Seguro ni puede. En cuanto punta de depresión, no sé, 1000 cosas que nosotros no podemos adivinar y que solamente las pruebas no las van a arrojar. Ahí sí podemos ya hacer una diferenciación. Y el mismo sistema de aprobación, el mismo sistema que autentifica este tipo de pruebas. Aquí me da risa. Es una bipolaridad tipo 2, es una ciclotimia simplemente, es una esquizofrenia bipolar, o simplemente es una conducta hipomaníaca nada más. Y ahí nos van a decir usted comprenderá, los cuales se maneja. Ahí sí vamos a estar seguros. Por lo tanto, ese es el diagnóstico que es lo más importante. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser eficaz, porque no podemos también dar cauterizadores nada más, neurolépticos y cuestiones por el estilo que todo el mundo da. No, ahí vamos a ser certeros porque vamos a ver qué es lo que nos falta. Les digo, o sea, se ha de haber echado algún artículo también por ahí de más interesante para meter así como esa palabra neurolépticos y alguna otra y ya con eso, no es así como que el 100% de las personas vayamos ahí sabiendo el 100% de terminología especializada en neurología. Claro que no. Obvio, se aprovecha de eso. Pero pues nada que buscando en Google igual no se pueda. De hecho, ella lo dice en alguno de los videos de, es que qué fácil sería buscar en internet y aprenderse unos términos y ya. Y tú así de, pero es lo que usted está haciendo. Les digo que no tiene sentido. Está bien malita esta señora. A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema adrenológico, y darle al cuerpo lo que necesita, no un sustituto. Vamos a estimularlo porque el cerebro no enferma ni se cura. El cerebro se estabiliza y se estabiliza, ¿ok? Inestabiliza, ¿no quedaba mejor desestabilizar? Bueno, qué tontería, güey. Háganme el favor, a ver, vamos al próximo video. Qué tontería, güey. A ver. Y es que también nada más porque esto ya va a ser material inédito. Uy, viene el del giveaway de la pizza. Now, uy, en inglés, güey. Yes, all the time. Today you have. Now you have all the time. Yes, all the time to be in jail. Ay, qué genial. Time to read. Today you have the time to rest. Today you can play. Sí, de hecho sí, en la cárcel va a tener mucho tiempo de eso, señora, de leer y descansar.
Y jugar, vaya que sí. Seguramente mucha gente va a querer jugar con usted ahí adentro. Uy, van a querer jugar al doctor. Como usted. Oye, ¿qué? Today you can enjoy your family. Today you can enjoy a good be fast. No hurry. A good be fast. A good be fast. ¿Eso qué, güey? Ay, ya está el volumen. A good be fast. Esa mamada aquí. Today have you stepped and time has returned. Yes. How you talk about it. So Have you talk about it? And have a change means a crisis. Yes. You can. Es que eso ni siquiera está bien redactado en español, güey. Ni siquiera... Hoy la prisa ha muerto y el tiempo... A ver. Hoy la prisa ha muerto y el tiempo ha regresado. Sí, ha regresado. Lo habías pensado, así que hoy puedes disfrutar y tener un cambio necesita una crisis. Qué mamada, güey. Perhaps not precious to like this coronavirus. Yes. Coronavirus! Maybe coronavirus. Maybe coronavirus. Piensa en coronavirus. ¿Qué es esa mamada aquí, señora? Ay, está bien tonta, güey. Habla horrible inglés. A ver, vamos a ver lo del giveaway. ¿Quién está listo para un giveaway de esta charlatana? ¿Qué? ¿Ya? Y nada más pone las pizzas en la miniatura. ¿Qué mamada? O sea, yo creo que ni siquiera sabía ya qué iba a regalar, pero... Unas pinche, yo creo como gancho, clickbait, pone según computador, una bici, una consola. Uy, a ver, esquizofrenia indiferenciada by Doctor. Ay, qué tontería. A ver, es que este video ya lo había ocupado, bueno, ocupé la imagen para el video pasado. Vamos a adelantarle también, ahí está, velocidad de reproducción, velocidad de reproducción, 1.25. Vamos a adelantar su pinche intro pedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término esquizofrenia y realmente nos asustamos? Esquizofrenia se escucha muy feo, pero hemos escuchado muchas formas. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia indiferenciada, muchísimas maneras. Y usted sabe mucho de eso, mucha experiencia personal en eso. El término esquizofrenia se escucha muy monstruoso, muy feo, muy extraño, pero realmente no lo es tanto cuando vemos y lo conocemos desde la raíz. Realmente no lo es tanto cuando finges ser una doctora y te llevas un chingo de varo. Etimológica. La palabra esquizofrenia, esquizo como tal, quiere decir escisión. La escisión es salida. Esquizo, escisión, salida. Entonces es una salida, si completamos el término, es una salida de la realidad, ¿ok? Salimos de la realidad circundante en la que nos encontramos. Por ejemplo, una de las esquizofrenias más comunes y corrientes en las afecciones mentales de hoy en día es la esquizofrenia. Se le atora, güey, así, o sea, me atora mi mentira. Esquizofrenia indiferenciada. ¿Por qué esquizofrenia indiferenciada? Su mismo nombre también lo dice. A veces tenemos que ser muy lógicos porque nos metemos a la web, empezamos a investigar, principalmente la gente muy aprensiva. Toman en cuenta que esto está adelantado, por eso es que a lo mejor se oye un poco más fluido. En realidad se escucha así, con sus pausas normales. Y obviamente la web nos va a dar una información generalmente en un 95% de las veces errónea, demasiado exagerada, y con términos... ¿Ven? Cuando está en 1.25 a lo mejor no se notan tantos estos erróneos, porque si fuera muy fácil, bueno, pues imagínense, los doctores en neurociencias no gastaríamos tanta inversión de tiempo. Gastaríamos, me suena a mamada. A mamada. Bueno, también me suena que es una mamada. Gastaríamos, me suena a manada, doctora Cuati.
en mero esfuerzo, trabajo, estudios, lágrimas, jalones de pelos, durante casi 20 años para doctorarnos en neurociencia. ¡Ay, cállese! Será muy fácil entrar a la web y aprendernos ahí cualquier persona puede elegir, y no es así. La esquizofrenia no es así, en eso sí estoy de acuerdo. Más que un conjunto de síntomas. Al menos no para usted, que todo fue fingido. De diferentes patologías, incluyendo... Sí es cierto lo que alguien decía en un video también que ya habían visto de ella, no sé, la cara con la que lo dije. No sé si fue este video u otro, pero ¿qué chingados? ¿Qué trae un estetoscopio? O sea, ¿qué? No. No, ay, no le di bien. Diferentes tipos de esquizofrenias existentes. ¿Qué mamá? Por ejemplo, esquizofrenia maníaco-depresiva, esquizofrenia ansioso-depresiva, esquizofrenia paranoide, psicosis paranoide, porque puede ser una esquizofrenia diferenciada con rasgos o brotes psicóticos, por ejemplo, ¿no? Como los que le dieron a usted. Son muchísimas formas y es una de las más conocidas y parecería muy grave, pero no, es una patología de las que pertenecen a caracteres reactivos. ¿Qué queremos decir? Todavía se corrige ahí la entonación. Ojalá sí hubiera tratado de corregir en una palabra su entonación en inglés. Es horrible. Igual, así como pequeño tip, muchas veces lo que hace que se escuche raro cuando uno está empezando a hablar inglés es la entonación de las palabras. O, perdón, pues, bueno, sí, la entonación es la entonación de las palabras. A veces nosotros en español a lo mejor acentuamos un poco la sílaba. Nosotros a veces en español acentuamos la sílaba de antes o después, quién sabe. Y en inglés a veces es diferente, entonces también por eso es que te dicen esto de que no, escucha mucha música en inglés y ves series en inglés y todo. Justo, no es tanto para que escuchándolas ya mágicamente se te pegue todo, pero sí se te pega eso, a las pronunciaciones sobre todo, que es algo que en algunos casos como que se nos dificulta mucho al inicio la pronunciación. Entonces, sabiendo eso, que las palabras en inglés, aunque sea una palabra similar en español, puede que el acento esté en otro lado, también ayuda a saber que, a diferencia del español, muchas veces en inglés las palabras no se pronuncian como están escritas. Ajá. Pero bueno, esta no es clase de inglés, de todas maneras, nada más hay unos pequeños tips de su tío Vince. Sigamos. Un brote que se haya dado al estrés, no sé, a un trastorno psicosomático por conversión, algo que traigamos ya a nivel de una conducta que obviamente se convierte en un daño físico, más bien en un atentado o en un daño y en inestabilidad a nivel del sistema nervioso central. Si se fijan, dice lo mismo, o sea, va diciendo, vamos a ponerle igual en punto 25 porque desespera. Lo mismo, más menos, le agrega 1 o 2 palabras nuevas, pero es la misma tontería de todos sus videos. A ver. Principalmente el sistema de... Aquí van a estar más divertidos. Entonces, en este caso, en una esquizofrenia indiferenciada, podemos obviamente tener episodios maníacos, es decir, episodios de demasiada acción, vamos a llamarle así. Podemos, como donde estafes un chingo de pacientes, por ejemplo. Tener muchísima depresión, podemos tener momentos en los que nos salgamos, como su término lo dice, una decisión en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter, una salida de la realidad secundaria. Una salida del país, como la que seguramente está pensando. Como que escuché algo. Y obviamente nos salgamos de la realidad, digamos cosas disparatadas, tengamos conductas bizarras, tengamos episodios como por ejemplo... ¡Uy, se está describiendo! ¡Qué loco! Alucinatorios, visuales, auditivos, cognitivos, sensoriales, gustativos, olfativos, fotográficos. Porque generalmente alguien que tiene un cuadro ya, un cuadro de tipo paranoide, como el que acabo de mencionar, inmediatamente llega a un consultorio médico y tienes esquizofrenia paranoide, porque eso es paranoia. En efecto, pero tenemos que ver que hay otros síntomas que van acompañados que no pertenecen a una esquizofrenia paranoide, a una psicosis paranoide, a una esquizofrenia befrénica, por ejemplo, no, porque hay muchos tipos de esquizofrenia, pertenecen a una esquizofrenia diferenciada por una única razón.
Porque si tenemos 20 síntomas, no dice nada, no dice, no es esquizofrenia tal, no es esquizofrenia tal, no es esto, no es esto, no es esto, y no es esto, no es esto, no es... Entonces, ¿qué? Ay, de verdad, no dice nada. conjunto, esos 20 síntomas, 2 pertenecen a una, 5 a otra, 10 a otra, 6 a otra. Por lo tanto, tenemos que darles el nombre de esquizofrenia indiferenciada, es decir, no está englobada en ninguno de los tipos de esquizofrenia establecidos por la OMS o por el DSM-5, Manual de Enfermedades y Trastornos Mentales a nivel mundial. Por lo tanto, hay mucha diferenciación en sintomatologías y generalmente obedecen a cuestiones de... Vamos a darle un punto porque siento que en este video le eché un poquito de ganas a de verdad dar el gatazo como que es doctora. No, siento que muchos, igual y hasta yo, si no hubiéramos sabido todo el caso y a lo mejor, yo no sé, me encuentro este video en internet de una especialista, yo que justamente estoy también pues en tratamientos y me soy como mucho de esto de, ay, la salud mental ahora y toda la onda, o sea, me gusta mucho saber de estos temas y justo por mi propia experiencia, yo obviamente no soy especialista ni médico, yo no soy nada más soy un pendejo adorable que hace videos, pero sí tengo como mis cuestiones en la azotea, entonces por propias experiencias, pues sí estoy familiarizado con estos temas, entonces tampoco es así como que necesites de mucho para empezarte a empapar en la terminología, pero con saber 20 palabras, 20 términos, no eres especialista, no eres especialista. De verdad, ustedes no saben, así como decía esta donza, toda la friega que se ponen los verdaderos especialistas. Lo que aquí da coraje es que ella diga, ay no, no, lo difícil que nos tocó. Cállese, usted no hizo nada. Pero los verdaderos doctores sí, entonces mis respetos para los que sí se echan toda la carrera y aparte son doctores empáticos y con mucha ética profesional. Ustedes sí colaboran al mundo, bebés. Estrés, inestabilidad del sistema nervioso central y mala funcionalidad del cerebro. Entonces, en esta parte tenemos, y obviamente con medicamentos antipsicóticos atípicos, preferentemente estabilizadores, podemos potencializar las sales. No tenemos que aplicar medicamentos, porque eso es muy importante. Realmente hacer una... Qué peligroso es mandar antipsicóticos cuando no sabes ni qué rayos. No, qué peligroso, güey. Valoración, pues muy importante. Pinche ridícula, muy importante. Ay, es que se me sale el italiano. Babosa. Italiano, ¿no? Así dijo, güey. Pues muy importante, perdón, yo estoy en italiano, ¿no? Muy importante para poder realmente diagnosticar. Ni cuando intentas hablar italiano hablas italiano, güey, no te preocupes. Es que se trata de una esquizofrenia diferenciada y no de algún tipo específico. Una esquizofrenia diferenciada, bien tratada, con un tratamiento totalmente amoroso, totalmente armónico en atención a conducta, cambio de conducciones, y más que nada un tratamiento farmacológico correcto, con una potencialización exacta de sales. Está bien podemos tener un grado de recuperación a nivel de unos 5 a 6 meses. Entonces no nos preocupemos. Más tarde seguiremos hablando sobre estos temas. Estén atentos, les invito a que sigan nuestras redes sociales. Hay muchas sorpresas. Ahorita que estamos en la Vaya, eso sí tuvo razón. Vaya que venían sorpresas, muchas sorpresas, tantas que ya ni existe su Instagram y su página de internet. Por eso es que estamos también reaccionando a todos los videos de YouTube. No sabemos cuándo los quite. Y saben, eso me hace pensar que no hemos visto los comentarios, güey. Ya se me estaba olvidando. Vamos de una vez. Uy, miren, por ejemplo, aquí, comentarios desactivados. Qué raro. A ver, vamos a ver los comentarios de los otros videos. No me fijé. A ver, este era el primer video. Vamos a quitar este comercial. Este era el primer video. Ah, miren, aquí sí está. Video de entrenamiento del crustáceo cascarudo, güey. Cuánta creatividad. Es que hay gente que dice, ay, yo fan, pero, o sea, fan así como figura cómica, obviamente, ¿no? No, porque en verdad crean que es doctora y acá. Aquí todos con el chisme de Doña María Cotija. Me encanta porque hace la Marilyn Mazacuata, la Cotija, yo le digo la Cuatí. Ay, está genial.
Vengo de ex porque está bueno el chisme. Por 2. Muy bueno. Sí, manitos. Se ven bien buena onda los colegas. Bueno, miren, no alcancé ya los comentarios, o sea, los leí, pero no alcancé a capturar los comentarios de Instagram, pero bueno, me están consolando un poquito los de YouTube, güey. ¿Por qué me acordé de Sandra Cuevas al ver esta psiquiatra? Vende humo, es como el tal Master Muñoz y esos premios están aquí entre nosotros. Estás bien loquita. No mames, cómo había gente que creía que esto era real. Bueno, no los vamos a juzgar porque, como bien ya han dicho otros creadores de contenido en sus videos, y yo también sé que es cierto, cuando uno está en crisis estás vulnerable, güey. Y entonces, lamentablemente, cuando más vulnerable estás, es cuando más aparecen estos pendejos y de repente en un mal día tuyo logran entrarte tantito y valió madres. Entonces no los vamos a juzgar, pero sí, les digo, a lo mejor sin saber ya todo y sin estar tan alerta, pues no te das cuenta. Ya nosotros que ya sabemos, pues ya nos es como muy claro, ¿no? Pero sí, no vamos a juzgar a estas personas que claramente no estaban en un buen momento. No las vamos a juzgar. Lo que sí podemos hacer es reírnos de los ridículos de las mentiras de la señora, eso sí, y de sus photoshops, y de sus fotomontajes. Solo le faltó la foto de Johnny Sins como parte de su staff. ¿Quién es Johnny Sins? Vamos a investigarlo. Jaja, esto pronto será convertido en serie de TV, serán los más grandes escarnios públicos jamás vistos. Sí, de hecho ya, no sé si vieron en Next también el meme de los guionistas de La Rosa de Guadalupe saliendo en chinga a escribir el episodio, güey. Le dieron con todo al... Ahí en este video, así a la inteligencia artificial, sí. Y sí. Ay, se metió una de esas bien fuertes a la Marilyn Code. Son worse. Eso también me dio mucha risa. Son fraudes, y ¿por qué no ponen los nombres de cada especialista? No lo sé, Rick. Son sus amigos imaginarios, sí. Sus colegas imaginarios. ¿Dónde le pongo? ¡Me divierte, güey! Sí se necesita, cabrón, no mames. Pues sí, buenísima historia para La Rosa de Guadalupe. Ya no debe tardar el episodio. Obviamente aquí lo vamos a ver y vamos a reaccionar a él. Obviamente. Muy pronto en el botellón. Sí, güey. Fraudes, sí. Qué risa y qué terror. Believe me. Believe me. No mames. Chantalunzueta 11. No mames, perdón, te voy a robar el Believe me. El Believe me, así como lo escribiste. No mames, estaba cagado. Ay, 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 ay. Qué cagado, es que ¿cómo cree que habla inglés? Vengo después de ver orinarse la risa de Alejandro Páez Varela, sin embargo, ay, no lo he visto. Bájale 3 rayitas a tu mitomanía. ¿3 nomás? Mames, un chingo. Te recomiendo que vayas a visitar a un verdadero psiquiatra. Eres la Elizabeth Holmes, región 4. Lo peor es que ya visitó a su psiquiatra y ya hasta creo que lo metió a sus pinches chanchullos, ¿eh? También esa es la otra que el güey que decía que según era su esposo. Bueno, el segundo, porque ya vimos que hubo un primero, que fue este chavo que tenía ahí medicado. Y el segundo ya fue este doctor que de hecho es gay. Y es el que sale en sus fotos. Pero es que está raro porque yo sí digo que yo no creo que obviamente hayan tenido algo por la preferencia del doctor. Pero algo sentimental, pero qué tal algo monetario, no sé. Sí está ahí raro. Luego también les voy a traer más detalles. Estoy esperando a ver si sale algo más conciso con respecto a el doctor y otros temas de la Coati para ver si se los puedo ya traer así bien seguro, bien desglosadito todo. Bueno, la más fragmentada. Y sí, güey. Esta poca señora. La doctora está más vieja que mi abuelita. Tanta imaginación, acabo de risa. Todos, bebé. Puro potechopa. Esta señora de verdad tiene un problema. Sí, una criminal. Y sí. Sí, o sea, nos reímos, pero en realidad es muy serio. Yo creo que nos reímos para no llorar, güey. Porque sí está cabrón. Mames, sí se mira bien falso todo. Súper chafa, jaja, está bien loca, vieja zapa.
Está bien loca, pobrecita. Si en algún punto conecta con la realidad, quizá atente con razón. Con Tereshubita, híjole, pues sí podría ser. Quién sabe. Ojalá que no, porque pues tampoco se desea algo así, ¿no? A ver. Ese fue el primer video. A ver si están los comentarios activados o desactivados. Ciao ragazzi. ¡Uy, qué joya, güey! Netflix, tienes una buena oportunidad de negocio. Eros Ramazzotti, Topollillo, Ferrero Rocher, Mario Bros, Luigi, papita frita. Chao. No, o Topollillo. Ay, Topollillo era italiano, según yo era mexa, ¿no? No me acuerdo, güey. Grazie, pizza margherita. Por personas como esta Puebla no deja de ser popeada. Ay, sí, perdónenme, Puebla, los TQM, pero sí, no mamen. ¿Cuánto le cobraron por imprimirle sus hojas? Pues como datos, si son de la Ciudad de México, en Chabacano pueden imprimir chido a buen precio. Antonio Margheriti. No puedo con tanta, ya por favor, llevo las 2 últimas horas viendo todo relacionado con esta tipa. Me van a regañar en mi trabajo por no trabajar. Ay, no, ay, qué cagado. Bueno, lo bueno es que todos los demás han de estar igual, entonces nadie trabajó ese día. Me pasó igual, I'm obsessed. Por 3, no mames, bebé, por 4, por 1000, güey. Se pasó de mitómana. Grazie, soprattutto Piazza di Santo Domingo. No mames, seco quedó el domingo. Los videos van diciendo información de ella, una mujer que nunca pudieron darle una estabilidad, sus padres, una mujer que no pudo ser diagnosticada, que no pararon sus delirios, una mujer que en cada video va diciendo cosas de ella entre proyecciones y declaraciones, como por ejemplo el decir yo soy neurocientífica, no como otras personas que leen términos. ¿Ven? Es lo que les decía hace rato, exactamente eso. Es una mujer con delirios de esquizofrenia que muestra la falla del Poder Judicial al no detener este tipo de personas, y por otro lado la falla en salud mental en no diagnosticar correctamente a pacientes que son un peligro para la sociedad. Y es todo un caso más como... Sí. Katzenbach. Ya pagué... ¿Qué? Marilyn Cott. Ya pagué por la impresión de las 2 placas y por la bandera de Estados Unidos. De una vez lo voy a meter todo en el mismo video, así a huevo. Son props, bebé. Pero qué pedo, güey. ¿Por qué siempre para legitimar algo ponía la banderilla de utilería atrás? Es cierto. Ojalá veas esto, Marilyn Cott, no en dieta, nací en Tlaxcala. Yo tenía razón cuando dije que estabas mal de tus facultades mentales. Tú solo... esta es una persona, parece como que la conoce. Tú solo me amenazaste solo por cuestionar tus prácticas, porque no solo nos drogabas, nos pedías muchísimo dinero. Por suerte no tardé más de unos meses en darme cuenta de tu locura. Te perdono porque ya pasó muchos años, pero pudiste matarnos. Güey, qué fuerte, pues sí. Ojalá hayas encontrado tu diagnóstico y solución, verga. Me salvaba muchas cosas, entre ellas mucha perseverancia, las hilos y eso no lo vamos a decir. Buenos amigos, experiencia... no, bueno. Siguiente comentario. Gracias de parte de Francesco Virgolini, la máquina más veloz. ¿Algún curso de Photoshop y donde compran los marcos para sus impresiones? Ay, güey, pinche banda. Su italiano está mejor que su inglés. Al final agradece a sus 2 grandes amores, Andrea y Mariano. Mensajes crípticos a la verga. Pizza Corleone Parmesani. Es momento de presumir mi italiano perfecto. Fui al restaurante a comer spaghetti bolognese en mi ballerinas Gucci, que llega la mafia soprano con paparazzi y mamma mía. Pinche banda. ¿Cómo le hacía el que grababa para no morir de risa? Oye, sí, güey. No, pues seguramente ponía ahí la cámara sola, porque sí. Si no, sí está difícil no cagarse de risa. Tutti frutti. Ay, pinche banda, los quiero un chingo, güey.
No sé, en Scary Movie 4 donde hablan japonés, ella karate, judo, sumo, samurai, el Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. De hecho, es como también hay un podcast que se llama La Lista de los... La Lista. La Liga de los Supercuates. Y en su intro hacen algo similar. Van diciendo así como marcas, un chingo de palabritas así. Y parece que sí es una canción así como de, no, es que está diciendo algo bien cañón. Y ya cuando le pones atención, está diciendo como arigato sushi tamagotchi. Es una mamada, güey. 2 semanas más y sale esta me dejan la Rosa de Guadalupe. I'm agreement, yes. Sí, no mames. Grazie loque. Neta vivía en Fantasilandia, sí, güey. Y lo peor es que se quedó ahí arriba. Ya quiero ver su serie, güey. Sí, no mames. El estado de San Diego, California. Netflix de tarde. No, es que esto es para la Rosa de Guadalupe. No, Netflix no. Es para que nos caguemos de risa en vez de llorar. Ya les dije. Es mitomana, no, güey. Esta mujer es peor que el Espartaco. Hazte a un lado mi Ario, que hay todo este Lucín que se autopremia. Oye, sí, de hecho también he llegado a pensar en hacer algún video del Espartaco o algo. A ver, cuéntenme, ¿les gustaría? Cuéntenme si es cierto que sí facturan la banda con el Espartaco. Con el Esperpento 18. Su bandera atrás. Qué buena botana ofrece esta nona. Además es una gran patriota. Bebé Reno segunda temporada no va, ni Doctor House se atrevió tanto. Y luego de escuchar mi historia entre tus dedos en italiano. Sí es cierto. Así yo, cuando cantaba Tiziano Ferro, que estaba en la primaria, güey. Sí, no mames, ya llovió, güey. Era cuando estaba de moda el imbranato en vez de alucinado y todo ese pedo. La culpa de todo esto la tiene Doctoral y exijo se cierre esa en España y México. Ay, qué fuerte. Híjoles. La gráfica de la mía pasión. Paciente en italiano en plural es pacienti, no es pacientes. Y póngale en cena la boleta, profesor Girafales. Faltan sus posgrados en manipulación digital, fotos falsas como sus títulos, sí. Pepperoni, lasagna, focaccia, linguini, fettuccini, prosciutto, risotto, gelato y tiramisù. Grazie Coti por toti esta su opera. Opoera, perdón. Grazie os lo lavais. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿No me están albureando en italiano? Gracias os lo lavais. Esperemos que no nos estén albureando. Escuchen mi música y a paso. Ah, no, eso no es italiano. No es cierto. It's a me, Mario. Tiene mejor en el botechoni. Botechoni, Diego. Yo quiero que hable noruego. Ah, sí, hay un video donde según la gente dice, no, que está hablando francés. No, acuérdense que es noruego, güey. Ay, qué miedo. Ella en su momento más esquizofrénico, por eso siempre consulten las células profesionales. Nuevo miedo desbloqueado para todo México, güey, de hecho. Netflix hasta magia. Memeo, sí, güey. Little César, Domino's Pizza. Ay, qué mujer más segura de su drag. Ay, güey, sí, se pasó de segura de su drag. No sabe ni hablar en español, estar hablando italiano. Gracias, David Alcalá. Exacto, tú eres de los míos, güey. Silencio, Bruno. Fake it till you make it, güey. Sí, tal cual. Es increíble y preocupante que tuvieron que pasar 4 años para que se descubrieran todas sus mentiras, güey. Qué fuerte, sí. Esto le pasó porque entre todos sus agradecimientos no le agradeció a Beyoncé. La más fragmentada, sí, güey. A su máquina requiescat in peace, dijo el auditore. Ok, mamma mía. Hola, amor, ¿de dónde eres? ¿Qué pedo, güey? La doctora Marilyn Manson, Tony Marguerite, Chale Loca de Remate, se mamó, ragazzi ciao, cuánto cinismo, sí, güey. Ridícula, diría el misterio. Doctor Forbes, Universidad de Santo Domingo. Pero la de Santo Domingo aquí en el Centro Histórico de México, ahí donde falsifican cosas. Saludos a Laura Pausini, emojis de payaso y sí. Va, vámonos al siguiente video. Ay, qué cagado. Sigamos. Miren, ahora sí es el de las pizzas. Pues estuvieron muere con el giveaway. Y hoy arrancó el giveaway. Ya están las bases. Ya está todo. Ya nada más a participar.
Ahorita me parece, para todos los narcis seguramente es de decir. así, para todos los narcis, ya, para que sepan ahí la referencia de ese chiste. Seguramente es una pizza. No, y eso va a contar demasiado. Son 2 pizzas, y con complementos, y grandes, güey. Porque, a ver, déjame decirte algo. A lo mejor ahorita es una pizza, sí, pero puedes ganar celulares, puedes ganar pantallas, puedes ganar muchísimas cosas. Pero es bien importante que participes desde el primer giveaway. Aunque eso solamente sea una pizza, lo digo por los narcis, con sus complementos, porque obviamente ya saben, el narcis siempre tiene expectativas infladas, quiere más, quiere más. Entonces, si quieres ver... Ya saben, el narcis siempre quiere más complementos. Y no los juzgo, oigan, a mí también me gustan las papitas y el puré y todo eso. Ah, no, ¿qué complemento será? Pues sí, ¿no? Refresco y yo creo que depende de la cadena, te mandan unos canelones o un pan de ajo, qué sé yo. Realmente eso. Participa, porque todas tus participaciones te van a contar. Aunque no te ganes la pizza, las 2 pizzas, que son 2 pizzas grandes. Aunque no te ganes la pizza, porque habla como tonta. Déjame decirte, tu participación va a contar y te va a dar puntos para que cuando sea la pantalla igual y te la ganas, ¿ok? Sale. Entonces estamos viendo, participen, ya, déjense de victimizarse con la pandemia. Ya va, ya chole, ¿no? Bye. Ay, qué sangre tan pesada, qué horrible vibra tiene esta señora. Por un auto, pero de forma en prisión, güey. Joya. La Narci hablando de Narcis, y sí, todavía puedo participar. Ay, yo también quiero, güey. No solo es una pizza, son 2 pizzas, güey. El Narci, desde esta forma de hablar, y es un mega indicador de charlatanería, pero no bastaba con eso, sino con todo su discurso. Mal por ella, pero peor por los que cayeron en la desgracia de ser atendidos por sus tonterías. Sí, güey, toda la razón, güey. ¿Será que todavía tengo chance de participar por la pantalla? No, yo sí quiero las pizzas, güey, qué rico. Nomás 2 pizzas, doctora. Con sus complementos, güey, no se te olvide. En México, las consecuencias legales de hacerse pasar por un doctor y recetar medicamentos son prisión de 1 a 6 años, multa de 100 a 300 días. Esto se considera un delito de usurpación de profesión. De hecho, ya en el video que hice, en el otro video, expliqué que se conoce también como intrusismo profesional. Doctora Marilyn, los abogados que va a contratar, fíjese que si tenga la cédula, no como usted. Papeada. Estuvieron muele y muele. Ay, cae gorda, güey, la señora. Lo único que sabe decir es Narci, ya con eso es doctora. No, un doctor ni siquiera dice eso. Podemos observar claramente cómo un charlatán te promete cosas de esta manera en su desesperación por vender, como te pide que entres a una rifa, etc. Güey, si no se parece a Miguel Gaitán cuando se vestía de mujer en la... ¿Qué? Güey, si no se parece a Miguel Gaitán cuando se vestía de mujer en la hora pico. Ay, la verdad yo casi no vi la hora pico, entonces no me acuerdo, no me acuerdo ahorita quién es Miguel Gaitán. El giveaway. El giveaway. Cote, un buen negocio hubiera sido organizar la tanda de los narcis donde todos ganan. Jaja, todas tus participaciones van a contar. Oiga, me da 2 giveaway para llevar, mi nombre es Narci. Me recordó a doña Magdalena de Vecinos. No insulten así a Magdalena. Magdalena es cagadísima. Es tan Narci que es tan Narci que estoy seguro que la pizza la hizo en su consultorio. Se creó otra profesión de pizzera. Oigan, sí falta en el multiverso de la Coat, una pizzera, ¿no? Pues sí, seguro ya todo era su staff. Ella era la que le editaba sus fotos. Ella era la doctora, la recepcionista, la pizzera, todo, güey. Nunca supe cuándo decían hay mujeres con ojos de loca y nunca entendí hasta qué hora la veo ella. Yo gané las pizzas con complementos. Güey, yo quiero vivir ese sueño, señor Pool. Vaya, por fin encontré a alguien que merece más dislikes que likes. Esta es una doctora, en serio, me están troleando. Bla, bla, bla. Ya, chale, no, ya solo quiero ser popular. Y vaya que le funcionó. Y fíjate, ni profesional sos. Pero a lo malo, no vaya a salir otro tarado de ay, sí, ya la funaron, pero ya todos la conocen, sí, güey, pero se va a ir al bote, cabrón. Entonces no sigan esos ejemplos tarados. Y fíjate, ni profesional sos, o sexta persona es de España. Ya hasta sales con que no, es que la esquizofrenia, es que los nervios,
Hola, doctora Cote, no todos se victimizan por esta porquería de pandemia. Hay gente que está más amolada. Ah, mira aquí. Hace 3 años con razón le pusieron doctora. Por ejemplo, los TOC, los paranoicos, bla, bla, bla. ¿Y cómo participamos? Ah, bueno, eso es de hace 4 años. Pero me da mucha risa que lo pongan así, de que vea el comentario y sea así hace 4 días, güey. Está bien cagado. Plus long que el spoils pufien. ¿Saber qué? Más largo que el ok. Ok. Ok, eso sí es ser políglota. Qué cagado, güey. A ver, ay, no mames, este está larguísimo, güey. No, yo creo que le vamos a hacer uno especial, güey, a ver si después lo alcanzamos. Giveaway mayo 2020. Uy, miren, yo creo que vamos a reaccionar hasta de aquí hoy. Y les voy a después subir una segunda parte reaccionando a los demás. Espero alcanzarlos. Porque les digo, no sabemos cuánto tiempo vaya a estar este canal disponible. Por eso también, tal cual, estoy tratando de grabar todos. No sabemos cuándo nos querramos cagar de risa de esto. Así que no sabemos cuándo lo vayamos a necesitar. Mejor lo dejamos guardado. Mejor reaccionamos de una vez. Ok, vamos entonces a reaccionar estos dos. Ya lo dejamos para la próxima. Muchísimas gracias por haber participado en este giveaway mayo 2020. Güey, aparte toda la luz así que se pone se ve hiper blanca, güey. Y sus asesinos acá atrás, qué mamada, güey. Su sangre de Cristo acá, ¿no? Para quienes no sepan, aquí en México, sangre de Cristo es un vino muy dulce, pero muy barato. Emociones y verlos participar y divertirse. Es así como barrio. De verdad, ponerse la camiseta es algo muy satisfactorio para todos nosotros. Felicidades para el ganador, Oscar López Mercado. Gracias, seguramente. Hoy conocí la envidia. No mames, Oscar. ¿Qué se sintió ganarse esas pizzas de la Doctora Cote? Que estuvieron y con complementos. Con tus complementos. Ay, güey. Que tú te agradezcas y te voy a pedir que te agradezcas y te Ay, no mames, güey, ¿cómo así los complementos? Gracias, seguramente estuvieron deliciosas sus pizzas con tus complementos. Yo le decía de Cote, sí, con lo de los complementos. Es que eso hace la diferencia, güey. Creo que es más delicioso que tú te agradezcas y te voy a pedir que te agradezcas y te felicites por no perder la capacidad de asombro, por no perder el ser niño todavía, y darte la oportunidad de disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida, como es el divertirte, jugar y disfrutarlo, reír, porque seguramente reíste en algún momento. Gracias de verdad. Te conozco a tu familia, sé el gran hombre que eres y la gran familia que tienes. Un abrazo a ti, a tus hijos. Oscar ahorita debe estar así de, ay, no me conoce, no sé qué me habla. De tus hijos, de verdad, muy sentido. Papá, también sus hijos así de, ay, no, papá, no digas que esta señora se acerque. Todo el staff, ¿ok? Muchísimas gracias, Oscar, y de verdad, sigue cosechando triunfos, y no por giveaway, sino como ser humano, como persona, porque eres un gran hombre como pocos hay. Y esta es una de las muestras, no porque hayas ganado el giveaway, no, sino porque agradécete que sigues conservando esa capacidad de asombro a pesar de ser un hombre, un gran hombre, que sigue siendo como niño, que no sí, ya repitió lo mismo. Un gran abrazo y gracias por seguirnos. Que es un gran hombre, que un abrazo. A todos los participantes, todos los participantes desde el giveaway mayo 2020, quiero decirles que todos van a conservar el avance porcentual que obtuvieron en este participativo, porque no vamos a echar por la borda su esfuerzo, por supuestísimo que no, ¿ok? Entonces no van a empezar de cero. ¿A qué me refiero con esto? Si otra persona, si otro seguidor de nuestras redes sociales, ay, ¿cómo no me enteré? En un giveaway posterior, obviamente inicia la carrera de cero. Ustedes ya no, ustedes inician con su avance porcentual. Imagínense que si hubiera hecho un mame así tipo los 15 años de Rubí, de no mames, vamos a entrarle todos al pinche giveaway de 2 pizzas, hubiera estado bien cagado, con sus complementos. Se va a tomar en cuenta en los demás. Obviamente que lleva la delantera en este momento, pues, lógicamente fue el ganador, Oscar López Mercado. Y ustedes van por ahí. La próxima semana nuestro staff les va a estar haciendo llegar a todos y cada uno de ustedes a sus redes sociales el avance que tuvieron, el agradecimiento de su participación y más que nada explicándoles qué es lo que no y qué es lo que sí tienen que hacer para poder en el futuro poder ganar un giveaway. ¿Qué pasa? Porque les decía en un primer momento, aquí nadie pierde, todos ganamos y tienes que ganar algo, ¿ok?
En una Sí, giveaway, cagarnos de risa de más ti. posibilidades tienes de ganar. ¿Por qué? Porque ese avance que ahora tienes se te va a conservar y se te va a respetar, a menos que dejes de participar en un solo giveaway. Si tú dejas de participar en un giveaway, ahí sí iniciarías el próximo giveaway de cero. Pero aquí vas a iniciar tu puesto en el que te quedaste. Un ejemplo, el ganador fue Oscar. Él parte de ahí. El segundo lugar, lo voy a decir, porque no había en este giveaway un segundo lugar, había un primero, pero el que obviamente estuvo reunidísimo, porque estuvieron así, Ay, no mames. literalmente Oscar y él, fue Pedro Munguía. Pedrito, un abrazo, sabes que se te quiere, te estimo. Un gran te hombre hace rato, también. y bueno, pues es un placer. Obviamente, tú eres más un hombre de negocios. Ya, luego se las cromas. Oscar, el ganador, él va a conservar su puesto. No va a perder todo el trabajo que hizo, por supuesto que no. La única manera en Qué que considerada. todos los demás, la única manera de perderlo es, uno, dejando de participar en algún giveaway. 2, dándose cuenta que soy una estafadora. No. 2, dejar de seguirnos en redes sociales. ¿Cómo nos vamos a percatar? En que nuestro staff va a estar enviando Porque voy a estar próximamente en el bote. alertas giveaway. Hay algunos posts que van a estar marcados con una palabra o una frase o algo que dice alerta giveaway, ¿ok? Esas alertas tienen que contar con su like, forzosamente. Bueno, lógicamente, a veces hay casos de fuerza mayor o situaciones que nos impiden, lógicamente, dar like y se nos pasó el posteo o no nos dimos cuenta. Pero bueno, estamos hablando de 1 de 5, pero no 5 de 5, ¿verdad? Ahí sí le perderían su avance porcentual porque quiere decir que nos están siguiendo. Pero entre más nos sigas, Ni siquiera sabe hacer un pinche giveaway. Es que no sabe hacer nada bien esta señora. Y cuando llegue el próximo giveaway, no vas a iniciar de cero como el Con primer razón al final sí, tarde, pero giveaway. se le cachó. Vas Está bien a tonta. iniciar desde donde te quedaste, ¿ok? Obviamente aquí lleva Oscar, por ejemplo, Pedro y en la delantera, pero eso quiere decir que van a ganar el próximo giveaway, ¿ok? Hay muchos premios, a lo mejor toca el cel, a lo mejor toca la bici, a lo mejor toca la tele, la pantalla, no lo sé. Entonces, No, ese pero quiero las pizzas con es una ganada, complementos, ¿ok? güey. Pero bueno, más que nada, quiero darles las gracias por Me pregunto si hará otro giveaway en la por casa. divertirse y por estar con nosotros presentes, de verdad. Eso para mí, más que nada, porque aquí la ganadora fui yo. Y todo el staff que está detrás mío, que nos ama. Qué ridícula, de verdad. güey. Gracias, fue algo muy divertido, muy nutricio. ¡Wakanda forever! Muy emocionante también, pero hasta el final, ¿ok? Ay, güey, De mi verdad, mamá los que invito a me ponga sigan cada siguiendo, rato a que así, continúen güey. siguiéndonos, perdón. Qué por el abrazo. cagado, güey. Pero no voy a repetir el video otra vez. Porque queda, no. Ya, este queda. Literal, queda porque queda. No repito, voy como 5 videos. No es cierto. No vamos a repetir. Pero bueno, esto no es Siempre una cosa ni mucho repite menos. O sea, estoy la publicando misma con ustedes y mamada con en todos ¿ok? sus videos, güey. Entonces, gracias de verdad. Y la más agradecida, la más regalada, la más premiada, definitivamente soy yo, mis amores. Los amo, los quiero. Gracias por ponerse la camiseta. Eso para mí Oh, es si no la dice ella, ¿quién un más? agradecimiento de todos ustedes. En más de 25 años, es el hormigas Molto grazie. de dar paz, tranquilidad. Ustedes me han dado la mía. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Continúen participando, continúen jugando, continúen divirtiéndose. Que esto no se ha terminado. ¿Ok, mis amores? Gracias. Continúen Hasta el próximo estafados. video. Bueno, no, nos seguimos viendo en las redes sociales o en el consultorio. No lo sé. Qué horror. ¿Ok? Gracias. Qué horror. Vamos a ver si hay comentarios de este. ¡Ah! Aquí sí están desactivados. Oh, doctora. Que no le dé frío. A ver. Vamos a este. Uy, bueno, tal vez el de su cumpleaños y ya. This is for Uy, es en inglés, güey. the world on English English. His name simply the real legends, bits, books, means many things, but no science, no psychology, no disorders. La música, güey, que pone. Researches are contributed to science, everything about this pathology. The problem is not the campaign, because it's not complete. The problem for the state of Australia is the property in narcissism. Yes. Let's just people. Ya ven cómo está leyendo también. How you want to talk about social they have become non-monthly. And they're all serial killers. They're all serial killers. Más psicópata hablando de más psicópatas. Como un These Inception. people have read Un Inception de psicopatía, güey. here are talking about them. They have become the subject of the simple film productions, which is not realistic quiero. as the same social Vamos a modeling, activar los subtítulos. social modeling, as we all
It's an emotional box. The most iconic characters in history that have hearing guidelines. ¿Qué? ¿Cómo pronunció eso? Esperen, ya pusimos los subtítulos. The most iconic characters in history that have hearing guidelines for the study of this pathology have been well known serial killers. Buono, Bianchi, Adolfo Salvo, the Boston Strangle, Gacy, David Berkowitz, Ted Bundy, among many others. All of them psychopathy narcissists, their lives in the 1970s in the most brutal ways ever seen before. Gacy, the killer clown, he killed and raped his victims as children and then buried them in the attic of his house. Me río de la pronunciación, obviamente, no de lo que está diciendo del caso. O sea, esos sí son casos horribles. O sea, creo que es... También este video me atrevería a decir que también es como el segundo que le echó ganitas porque... Pues sí, está dando información que pues, igual se encuentra en internet, ¿no? Sobre estas personas desequilibradas también. Lo que es hilarante es cómo se lo cree acá, ella bien perfiladora, ella acá en CSI. Aunque recuerden que ella fue perfiladora del FBI durante 5 años en Cuántico. A misogynist psychopath signed his teens, hating woman, and a terrorist New York City in the 1970s by killing couple with his 44 caliber. Oigan, pero sí, o sea, aplausos a la traducción de YouTube, ¿eh? Sí se rifa. Ojo, se rifa YouTube adivinando su pinche pronunciación porque hay palabras que pronuncia terrible, güey. A pesar de que está leyendo. Was the rape of university students who were tortured, strangled, and raped with the leg of a chair in the body and reckless way. Jesus Christ. But God is behind some. Ay, perdón. Jesus Christ. Jesus Christ. Of a chair. Esperan, eso es horrible. Pero Jesus Christ. Jesus Christ. But God is Ay, so much pinche brutally cote, in his crimes that he's inside a serial killer to kill. No sé, dígame, usted es la perfiladora del FBI. To kill. Victims expose intimate abuse. The act of killing makes you feel socially alien. Aparte cómo le hace a la mamada, ¿no? Así bien dramática, bien. Lo hace sentir inmensamente bien. ¿Cómo le hace a la mamá? It last night has wonderful lunch and hot heart. But maybe next time it will be perfect. Also, he has decided to take a lot of new flowers to blanch his next attacking it tomorrow. Everything he will do as he will. What inside is a serial killer with a children of a human beyond. I will serial killer from a lot. Dicción tiene. 55 years of age, I will decide the things with the family, the grades, Gacy, they work with, most remained, they have a good job, they do what's neighbors, they show like, she knows the people, they do things to them, work with. Creo que incluso Gacy estuvo a punto de ser como un político importante, un alcalde o algo así, o sea, casi le dan un puesto de peso. Now, what will be up to the serial killers like you've written and right now? The FBI estimates. Porque, recuerden, ella tiene datos del FBI porque ella estuvo en el FBI. In the state of Florida, more than $8 million was spent to electrocute Bundy. A 38-year-old had made a bail decision alive. His lawyer certificate with the best search on the specialists that still was to more accurately identify the serial killer in the future and prevent many deaths. Yes. Es que lo que me da risa es su teatralidad para hablar. Ahí es. Many deaths.
Está bien ridícula, güey. ese volteadito de... Está bien cagado, güey. Otra vez. Whereas, to know accurately, the benefit astrology of the future are covered many debts. Yes, many debts. Yes, many hits. Ay, basta, cuati, basta, Mary Jane, cuati. Here, Cyberlecture, Zero ¿Qué tiene una Anthony Hopkins. foto de... ¡Ay! ¿Por qué nadie está diciendo que también es íntima de Anthony Hopkins? Les digo que qué bueno que estamos reaccionando a todos los videos. Siento que hay aquí unas joyas escondidas que con el tiempo diremos, güey, es que una vez fue... No, pero no es cierto, claro que sí, pero pues como ya desapareció el video, ¿y qué creen? Nosotros íbamos a tener aquí ese pedo. Imagine speaking English worse than Borat. Sí, oh sí. La realidad supera la ficción. Ojalá pronto la metan a prisión a un psiquiátrico, güey. Sí, ya no tardan. Unos cursitos de inglés antes de seguir con la estafa. Sí, güey. Voy consiguiendo abogados porque ya estás denunciada. Así es. Ya tiene 5 denuncias. Ya las autoridades de Puebla ya lo confirmaron. Y de hecho, una de esas denuncias es de la madre de Bryant, el chico con el que se casó y tenía dopado. Ella ya también confirmó que es una de las 5 denuncias. It's supposed to be a photo with Donald Trump. Sí, de hecho, como que se me figuró a mí que era Donald Trump hasta que según dijo que era Hannibal Lecter. Y dije, mames, que es Anthony. Oh, porque obviamente no. Pues Hannibal Lecter es ficticio, ¿no? Bueno, sí, miren aquí, no solo conocí a Laura Pausini, sino también a Anthony Hopkins. Es una asesina, sería... ¿Es qué? Debe ser eso que sabe tener... Ay, no, bueno, ahí sí quién sabe, no sé, ojalá que no. Millón CAF 9929, esperemos que no. She speaks English even worse than Peña Nieto. Peña Nieto. Qué cagado, güey. Dios, está loca de atar. Sus cintos de 2 horas, güey. No sabe nada la señora. Me recordó el Sammy. Oye, sí es cierto, güey. Sí. Se parece. Esta mujer vive con la realidad alterada. Cañón. Deberían de estudiar su caso. Hasta la foto que tiene ahí está mal. Pero siento que ella cree que quedó muy real. O peor, ella cree que es real. Exacto, güey. Eso es lo peor, que ella ya se cree totalmente su mami, güey. Se nota también que está leyendo lo que dice, sí. Y mal leyéndolo. O sea, ni leyéndolo el arma. Está para cortina de humo esta comadre. No puedo. What the fuck, habla bien chingón. Ay, qué cagado. Pues bueno, amiguitos del bosque, vamos a dejar el video hasta aquí. Esta es la primera parte reaccionando a los videos del canal de YouTube de La Cote. Ya no debe tardar en borrarlo, entonces qué bueno que lo estamos ahorita viendo rapidísimo. Miren, lo bueno es que los otros ya son bastante cortos, ya están mucho más cortos. ¿Qué hacemos? ¿Los acabamos de una vez? Ingesu, vamos de una vez, a ver. Ya. No mames, güey. Va a decir que Laura Pausini le editó el video, ¿no? Con sus íntimos amigos, obviamente, güey. Oiga, y Anthony Hopkins. Pinche ridícula, güey. O sea, no las chavas, se respeta todo el pedo que están haciendo. Seguramente esta canija agarró su video de las chicas que encontró en algún lado y lo quiere hacer pasar como que se lo están cantando a la doctora Coat. Pero, pobre chavas, de seguro ni se enteraron que estas onzas las agarró para su cumpleaños. Para su video de cumpleaños. Ay, vean, no, bueno.
Vaya, la comunidad Code es bastante grande, ¿eh? Ah, seguro todos son expacientes. Todos deben ser expacientes, sin duda alguna. Es más, ahí anda Tony Hopkins seguramente. Y ya. Ay, qué pendejada, güey. Qué pendejada, güey. Qué tontería, cabrón. No puede ser. No puede ser, cabrón. A ver. Shit Center for Mental Disorders. A ver. ¡Ay! Este es donde habla noruego. Esperen. Regresémosle. Este es donde habla noruego. Vamos a subirle. Esperen. Vamos a ver qué nos dice el traductor de Google. No, bueno, es que aguanten. Todo tiene sentido ahora. Es que también sabe turco, güey. Mamen, banda, también como no saben diferenciar entre noruego, francés y turco, güey, es obvio. Italiano también. Pues no mamen, güey. Ay, alguien que sepa turco que nos diga si de pura cagada si le está atinando algo en turco. Sí, según ella, seguro es noruego. ¿Qué te haces, güey? Oh, qué pedo, güey. O sea, ya, la doctora también es una apasionada del GTA, entonces aquí está hablando un poco en turco al respecto de esta pasión que también ella tiene por los videojuegos. O sea que va a ser imposible saber qué dijo en este pinche video. Porque, o sea, sí, pues no está hablando, o sea, ya, neta, no está hablando turco, no está hablando noruego, no está hablando ni verga, güey. ¿Se podrá traducir? No se puede. No, o sea, no hay modo de saber. Calada está. Banda, hay algo que no les he dicho. Ich aktivo dubbel iddigat video de video met iddigat hit en aktivoch it bod act top ik artik tet medikauf du flu avet aids gorigam auf ori kant avor et abdi you yo fui bibli boop bip bip boop. Como pueden ver, yo también hablo noruego. Es como escuchar a un niño chiquito que se inventa su idioma, güey, qué pedo. Está bien cagada, no mames. A ver, comentarios desactivados. No le dé frío, doctora. A ver, vamos a este otro giveaway, junio 2020. A ver, ¿qué más dio? ¿Podremos participar aún? Este lunes
inició el giveaway julio 2020. Güey. Ahí está su foto con Laura Pausini, güey. Y su Funko. Porque sí, si no sabían, ya tienen también su Funko, güey. Inicial. Van a haber 2 giveaway en este junio. Como ven, se han portado también y han sido tan participativos que decidimos tener 2 giveaway en un solo mes. Vaya, 4 Vamos a pizzas darle al mes, prioridad no mames. Y vamos a seguir participando, ¿ok? Quiero aclararte algunos puntos porque de los Me pregunto si estas pizzas también llevarán complementos. Si no, no, Si no, no quiero nada. cuales nuestro staff se está dando cuenta que están, obviamente está reñidísimo, esto está de verdad súper emocionante. Yo me emociono, Reñidísimo. también checo, Medio México está participando, güey. porque veo que sí están fuertes, chavos, ¿eh? Y qué bueno, me da mucho gusto que estén contentos, porque es que lo que nosotros queremos de ustedes, ¿ok? Que estén contentos, que Además de su dinero, claro. se diviertan jugando y que participen cada vez más, ¿ok? Bueno, ya sabes, ¿qué tienes que hacer para ganar el giveaway? 1, ojo, hay que escuchar bien, no me oigan, escúchenme por favor. 1, seguirme en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ay, no he ido a ver si su... Ay, güey. No he ido a ver si su página de Facebook todavía sigue, Tienes que etiquetar en una de mis publicaciones, o en 2 o en 3, entre más publicaciones etiquetes, mínimo a 3 personas. ¿Ok? Ay, chinga. Del día lunes 1 de junio al día domingo 7 de junio, antes de las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche del domingo 7 cierra el giveaway, ¿ok? Estamos dejando un rango No se quieren quedar fuera del magno evento, bastante bueno de 7 días para que puedas ganar. Entre más publique, más post etiquetes, en cada post puedes etiquetar 3 personas, tienen que ser diferentes. O sea, tú en un post puedes etiquetar a 9 personas, pero de diferentes, o sea, 3, ¿ok? Ay, qué hueva, Tiene güey. que seguirme en Facebook y tiene que suscribirse a mi canal. 3 personitas. Cada vez habla con tus cuates. ¿Por qué? Porque si tú, los que me siguieron, solamente dieron like y no etiquetaron a otras 3 personas, al menos una vez así. Es la única persona que veo que hace giveaways que lo hace enojada, güey. ¿Qué pido, güey? Pésima manera de conectar con la gente. Otras 3 personas que hicieron todos los demás pasos en los que consisten las bases del giveaway no cuentan. Ojo, así es que cada 100, 200, 300 personas Chinga. no cuenta. Chinga, quiero mis pizzas con complementos. La verga. A 100 personas, pero ninguna de ellas, todos me siguen en todas mis redes, pero ninguna de ellas etiquetó a otras 3 mínimamente una vez, no cuenta. Y Imagínense el tiempo que tenía esta señora para estar viendo si comentaron, etiquetaron a 3 personas y, güey, ¿qué pido, cabrón? si hay una persona solamente mencionó a 3 personas en un mes gana y les invitó a dar like y esas personas sí dieron like y sí le dijeron que se denle like. Bueno, si no quieres ganar también, es respetable, pero si no, habla con ellos, explícales, que lean las bases. Si tú Y aparte te dice que todavía metas a más pobres personas en sus mamadas. Ay, qué tontería. Oigan, Salem está hablando, vamos por Salem, esperen. Voy por Salem. Listo, ya volvimos. Salem estaba hablando, dice que también se quiere reír un rato. lo estás etiquetando como cuates, dile, hay que seguir, dar like en el Facebook, hay que seguir YouTube, hay que suscribirse al canal, hay que seguirle en Instagram y aparte, elige una publicación del lunes al 7 de junio Es mucho pedo, güey. y tiene que postear y etiquetar y mencionar a 3 de sus amigos. ¿Mucho pedo? Y bueno, con un plus, No. con un plus, No. 100 personas que tú etiquetes, comparte, fíjense, Me vas a ahí dejar vamos sin a dar sudaderas, otros puntos Sonsa. de más para los desempates. Si estas personas Aparte, no se preocupen, hay desempates. Azorca, sale. Sonsa. comparte nuestras publicaciones en sus muros y nos damos cuenta, Mensa. es más, ten las capturas por si hay algún problema en desempates, ganas, ¿ok? Nos vemos Ganas. el domingo a las 8 de la noche
Qué pendejada, güey. A ver, vamos a ver si están los comentarios activados. ¡Uy, sí! Adiós, Marilyn Cote, te irá mejor en el bote. Yo creyéndome doctor después de ver Doctor House. ¡Qué pinche joya, güey! Oiga, abogada, ¿cuántos años le dan a uno por usurpar profesiones? O sea, oye, no, tú le estás comiendo mensa. O sea, digamos que es una doctora que hasta doctorado de especialidades tiene, pero en realidad es abogada. A ver, espérate, porque mejor estas las vamos a esconder antes de que las salen. Se las coma. Ya se fueron. Ya se fueron. A lo mejor es la foto falsa con la Pausini, güey. Yo estoy de acuerdo. La foto con la Pausini atrás. Joya, güey. Aparte también quería hacer sus pirámides en las redes sociales, güey. Sí, qué verga. Seguramente amarró al médico de ese consultorio y lo arrojó al baño para hacer el comercial. La loquita del centro ya tiene consultorio. ¿Por qué usaba estetoscopio? Todo lo que les decía hace rato. ¿Cómo están mis narcis? Primero las lashitas se ponen uniformes quirúrgicos, batas y hasta las botitas de área gris. Y ahora hasta abogados se ponen estetos. Ya párenle. Ya descubrieron toda tu vida falsa. Esta señora se la pasaba haciendo giveaways todos los años en lugar de contribuir con su conocimiento médico. Oh, espera. Ah, la verga piramidal de likes. Sí, qué onda. Qué pedo, sí está bien volada. Su foto con Laura Pausini. Ay, no, qué horror, güey. Está bien cagado. Marilyn Cote se transformará en Marilyn Bote. Ella es la que está de... ¿Qué? Ella es la que está de psiquiátrico. Alf, soy Team Einstein. Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro. Ok, yo me pregunto quién la está grabando porque hay movimientos en la cámara. Como no se caga de risa, güey. Así que, ¿y por qué el de la cámara no ayuda? Aquí viniendo a hacer leña del árbol caído. Pues efectivamente te va mejor en el bote. Gente con la realidad bien alterada. No, ya no están las cintas porque te las comes. Para ser psicóloga es muy enojona la Narci. Güey, sí, les digo, qué pedo, la única que hace giveaways encabronada, güey. Qué locura, debió haberse quedado con su carrera de abogada. Tiene mucha labia, igual ganaba los juicios. Ay, haces cosquillas, Ale. Ni a sus sueños más fantásticos Marilyn se hubiera imaginado alcanzar tanta fama como hoy. Es súper famosa, sí, güey. ¿Cuál era el premio de este negocio piramidal? Al pareciera... A ver, sí, ¿cuál era? A ver, 2 respuestas, 2 pizzas con complementos del reloj que trae puesto. No, también fue por pizzas, porque según yo el pasado sí fue por pizzas, pero igual, ¿o qué onda? O ya ni lo hizo. Al pareciera que te regaña, ven, te irá mejor en el bote. Utilizando un estetoscopio, en serio, ni sabe de medicina ya que la metan presa. Bájale 3 rayitas a tu mitomanía. Te recomiendo que vayas a visitar a un verdadero psiquiatra. Eres la Elizabeth Holmes, región 4. Creo que ese comentario ya se lo habían puesto en otro video. Tiene 2 estetoscopios y usted no es médico. ¿Cómo podía interpretar los ruidos cardíacos? Me imagino que ha de saber cómo colocar el diafragma y nada más le hacía al payaso. Pues sí, ni ha de saber dónde está el diafragma, güey. Yo también me emocioné, ridícula estafadora. El que estaba grabando. Esa cara siempre me da mucha risa, güey. Ahora nos damos cuenta de lo falso. He visto muchos influencers que ya publican libros y ni han estudiado. Le quiten mérito a otros y eso pasa, ¿verdad? ¿Para qué chingados usan los estetoscopios para medir las pulsaciones del prepucio de tu hombre editado que aparece en tu página? Tal vez. La foto con su íntima Laura Pausini, güey, qué cagado. Me interesa todavía, es válida la promoción. Hasta que escuchaba su ¿qué? Hasta me imagino que quería decir hasta acá escuchaba a su hambre. Dejen en paz a la doctora Marilyn Cote. Ella tiene una vida maravillosa, solo quieren verla abajo. Háganme un hijo, doctora Cote, soy su fan, güey. ¿Por qué si el psiquiatra trae un estetoscopio? Ya le dimos más luz de la que deseaba. El giveaway más complicado de la vida. Sí, cabrón, qué pedo.
Atrapada. ¡Ay, qué bebé! Ya me perdí con las indicaciones. Estoy interesado cuál es el premio hace un día, güey, me mama. ¿Quién se gana el reloj? Abogado, ¿dónde está? Aplica el claro método de estafa piramidal y todavía se atreve a atacar a la gente que critica su mugre regalo. ¡Qué miedo! Ojalá Laura Pausini te saque hasta lo que no tenés. Ay, y la foto horrenda atrás con Laura Pausini, que viene con esta señora. Mañana se estrena su capítulo de La Loquita y la Rosa de Guadalupe. Ay, ¿en serio? Voy a investigar cuándo se estrena. Que seas participador. No merecía hasta nuevas palabras invento. Ah, sí, güey, de repente se queda mamada. El caso es similar al de República Dominicana, una tal señora Silverio y su sistema adámico. Ok, vamos a investigar. E igual ganó ella misma desde su perfil falso suyo, güey. Sí, no lo dudamos, ¿verdad? ¿Verdad que no lo dudamos? Dice, pues italiana no suena. Señora, estás pero si bien loca. Señora, estás pero ¿por qué estaba leyendo en italiano? Señora, estás pero si bien loca. Tampoco le sabe el español. Esta Javi parece maestra de kinder. No entiendo cómo subsistió por tanto tiempo su mentira. Así está cabrón, güey. Debería ser youtuber. Marilyn Halil. ¿Qué? Marilyn Halil. Ok. Pero tú sabes si quieres ganar. Así. Pero tú sabes si quieres ganar, ¿eh? Actúa como los nombres de la 4T. Ya inició el inicio. Ay, no mames, güey. A ver. Vamos a otro. A ver. Cagado. Tyrant Sons. A ver. Salen ya aquí. The regeneration of parents. Estas Parents who they are responsible. Ya después le metí más volumen. Uncounted parents. Está bien, güey. This is not true. Today the Sus child imágenes is de violent, ahí. aggressive, and manipulative. Today, trying to avoid suffering to your son the pain without truth, you have done this. Today you are a bad father. Today you are a bad father. Today you Señora. feel your children. They don't love you anymore. That is normal. That is You normal. have changed the Valkyrie with freedom. ¿Qué? You have destroyed the Me parece heart que se ahoga, güey. ¿Qué pedo con su ahogada ahí? with Oigan, oigan. freedom. You have destroyed the heart Ah. Es que también seguro ha de hablar alemán. Ay, me está rasguñando Sonsa, espérate. Mírala. Ay, 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 ay. Salen. ¿Qué? Espérate. ¿No te gusta la Between cote? the fathers and the Quitamos a children, la cote. you did a very dangerous thing. Now, you are no longer a father. He has made you sponsor of vices, the Valkyrie, and hot. Vicios son niños. Se supone que está hablando de niños. ¿Qué pedo? El único vicio que pueden tener son los dulces. If you really love your children, teach respect and limits. Justice. ¿Cómo se atreve a hablar de crianza esta tonta, güey? A ver si hay comentarios. Cuando menos se hubiera molestado en investigar cómo se pronuncian las palabras en inglés, exacto. Responsible. Ay, güey, es que es como Peña Nieto. Oh shit, I destroyed my son. Sons, remember. This English, that is normal. La pronunciación esta no es la que me recuerda a Peña Nieto, sí, güey. Es la Peña Nieto 2.0, cabrón. Keep yapping, wall jumper. No, keep yapping, wall jumper. Ok. Cagado, güey. Ah,
Aquí está, aquí anuncia el ganador. A ver, eso nos interesa. Hoy conocí la verdadera envidia, Salem. ¿Cómo haces esto? O sea, que aparte si no te dejo comer, tú les te enojas. Jesús alarmas, qué chapa, güey. Mamen, edito mejor yo, cabrón. Pedro Munguía, ganador del giveaway. Gracias a todos por participar. Y mamada, güey. Ay, yo quiero ver aquí la banda pone puras cagadas de risa. Qué cagado, güey. Mira, ya merito terminamos a huevo. Felicidades, Pedro. No, y aparte jaló el pobre Pedro. Aquí con don Pedrito Munguía. No, Pedro, sal de ahí, esa no es tu familia. Segundo lugar del giveaway, mayo 2020. Y bueno, pues esa ocasión estuvo riquísimo con Oscar López Mercado, quien se acuerda del ganador del premio pasado. Y hoy estamos haciendo entrega de su Skechers de 50 metros de profundidad de resistencia en el agua, que yo lo hubiera querido. Qué mamada, güey. Se lo ganó, le echó muchísimas ganas. Si quieren se puede, y pueden seguir participando, los invitamos de verdad. Seguro es falso, güey. Seguro se agarró así a algún cabrón y le dijo, haz así como que te dé este reloj y todo es falso, güey. De verdad, es un placer, porque nosotros, no solo el premio, sino... Mira que todo es falso, Salem. Salem ya se durmió ahí, dijo, ay, ya tus mamadas, me voy a dormir. No, pues muchas gracias por el premio. ¿Verdad? ¿Verdad, Salem Berto? Era muy difícil ganar un giveaway. Y pues le eché muchísimas ganas y gracias a mis amigos que dieron like, que comentaron. Pues muchas gracias a ustedes. Pobres de tus amigos también, cabrón. Igualmente, muchísimas gracias. Apreciamos también mucho a este muchachón y a todos los que Este muchachón, aguas, cabrón, porque luego se casa con sus pacientes. Viene el siguiente, Ojo, va a participar él también, Y Oscar, no nos hemos olvidado de ti. Ok, gracias. Güey, viene el siguiente. ¿Crees que entonces sí podamos participar, Salem? Yo quiero participar. Resulta que Pedro Munguía es un actor pagado a huevo. Y comentarios, doctora, soy mitómano, ¿me puede ayudar? Me creo doctor en neurociencias y nomás acabé la prepa. Y que, oye, no muerdas eso. ¿Y quién ganó el giveaway de la pizza? Pues un güey que se llama Oscar, que ahora es envidiado por todo México. Pedrito, sal a dar tu versión, güey. Sí, por favor, Pedrito. Alf, soy Tim. Ahí está en ya lo pusieron en otro video ese comentario. Felicidades, hace 4 años, no mames, güey. A ver qué le pusieron. Jajaja, caíste, ya viene empastillada. Eso que ya faltan menos horas para verme en la cárcel, güey. Sí, queremos respuestas. Güey, ¿cómo le escriben? Perroso, güey. ¿De qué era la pizza? Todavía alcanza a entrarle el giveaway. Si hubo ganador. Que Pedro, Inga Turroña. Ay, pinche banda, güey, me cae muy bien. A ver. Que se emite de aquí, de la boca del estómago, y empieza a dispersarse y a generalizar. Yo creo que vamos a dejar estos videos largos. Si se fijan, tiene este que está más larguito, que dura 12, y este de 22. Creo que los vamos a dejar para otro video. Y reaccionamos solo a esos dos. Miren, este también. Sí. Yo creo que sí. Los mejores expertos de USA ahora en México. Qué mamada, güey. Puras imágenes que ni son de ella. ¿Qué? ¿Nos pones a prueba? Conócenos. Y ya, pinche comercial pedorro, güey. Qué mamada, güey. A ver, de qué, el giveaway de julio, a ver. ¿Qué fue? Porque muchos lo pidieron a huevo. ¡No mames! ¡Qué mamada! Ve qué mamada salen. ¡Ay, puro rinconeo! Ah, este es el que
súper famoso en donde dice I'm a lawyer, Marvin Colt, it's a jurist. Este está bien cagado, I'm shocked. Yes, I'm shocked. Está triste, Sale. Why? Lo que callamos los estafadores. Neuropsychology, another leadership lines, the recurrent training, and the assertive hypnosis. ¿Qué Very dijo? important. Yes, very Very important. important. For social treatment and rehabilitation. How did you intend to get oral diagnosis behind a monitor? Yes? Really? It's possible? I can't believe. Ay, eso. I can't believe. Qué pendejada. Hay como ya muchos, igual muchos creadores de contenido han dicho. Se come todas las palabras, pronuncia horrible. O sea, creo que tiene como sus frases, así que ella, por tratarlas de remarcar, ahora se van a hacer memes. O I can't believe. ¿Y qué otra era? O believe me. Believe me. Saying but not observing, hearing but not listening, done but not feeling. Really? I can't believe. I can't believe. I can't believe. So where is the Tonta, güey. Johnny Rabbit? Human contact, therapist patient, face to face, confrontation, Todo al revés aparte. No, es que no sabe hablar you inglés, güey. and me. You and me. Tarzan, Jane. Qué pedo, güey. Why? Behind the monitor? I can't believe. I can't I believe. can't believe. Odio. I saw. Güey, no mames, como odio su voz, güey. How behind a monitor have feel? You know what really happens to the patients? So where is the work done? By Lacan, Freud, Miller, Jontif, Darwin. Íntimos colegas, seguramente, de ella. Íntimos colegas. I can't believe. Sorry, I can't believe. I can't believe más, no mames. Really prove their theories are not Por si no se dieron cuenta, no lo puedo creer. to get a cure. Really prove it. The theories are not to get a cure. I will tell you where they are currently. In a bank transfer. Yes. In a bank Transfer. ¿Qué transfer. pedo? ¿Por qué? Güey, cómo For- cae mal, cabrón. Pseudotherapist. Yes. Pseudotherapist. Aparte bien enojada. Yes. Psychotherapist. Psychotherapist. Therapist. Online. Psychotherapy really is called fraud. Un burro hablando de orejas, güey. Yes, fraud. Online psychotherapy really is called fraud. I am doctor of neuroscience. I am psychology. Esa es una joya esa I parte. am neuropsychology doctor. No mames, sale más esa mamada. But Merlin Colt is it's a liar. Merlin Colt is it's a jurist. Merlin Code. It's a criminalistic. Estoy bien cagada, güey. And online psychotherapy Tiene que ver con todo is eso. a crime. Soy esto, soy aquello. Y la psicoterapia online es un crimen. ¡Qué verga, güey! Tell you. Merlin Code jurist, criminalistic, lawyer. Online psychotherapy is a crime. Online psychotherapy. Está bien pendeja. It's called fraud. Fraud. Why is fraud? Fraud. Listen to me. Listen to my words.
foul. Y sí, el Commanded crime of foul. He who took the site and using the ear acknowledges the person in which a person finds himself makes an illicit profit. So, online psychotherapy. Güey, aparte la persona que hace tantas pausas en inglés, ahí es donde también se nota que la persona no habla inglés, la neta. I'm sad. Yo como estuve también un tiempo trabajando en call center, me tocó atender muchos clientes americanos, hablan rapidísimo, güey. O sea, muchas personas dicen, ay, no, yo ya sé inglés porque en la escuela estudié y ya sé, no sé, conjugar los tiempos y lo que sea. Pero cuando te das cuenta que lo que en verdad es complicado es la velocidad con la que lo hablan, ahí es donde se pone bueno. ¿Qué pasó, Salem? No es de la tusa. Oye. Eso. ¿Verdad, Salem? Then, in my words, please, please, online psychotherapy is bad. It's bad. Online psychotherapy is a fraud. ¿Quiso decir una apuesta o que es mala? Ay, qué mamada, güey. Che señora ridícula, güey. A ver, dice, yo cuando me dejan sola en casa y siento que me están entrevistando en un talk show gringo. No mames. Sakura Kinomoto Clan. Ah, chinga, ¿no será mi amiga? Es que yo tengo una amiga que se pone así en las redes también. Voy a checar, le voy a preguntar. Menos mal que puso subtítulos porque no se le entiende ni madres. Pido una disculpa al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por haberme burlado de su acento al hablar inglés. Yo después de usar Duolingo por una semana entera. She can't believe. Y fingir tener que ser médico cuando eres abogada es fraude. Y sí, yo forzando el acento para sonar más nativo. Saludos a todos los que vienen de Twitter. Qué buen cotorreo nos proporcionó la doctora Patrañas. Aquí estaba confesando que hacía fraude. Güey, es lo que digo, se proyectó cabrón. Me encanta cómo traduce hasta su apellido de Cote a Cout. Pensé que mi inglés apestaba hasta que le escuché hablar. Doctora, esta señora jura que se aventó un doctorado en neurociencias, que son 6 años en Harvard, y que defendió una tesis en inglés con ese vocabulario. Sí está cabrón, güey. Da más para paciente que para doctora. La esquizofrenia encontró a su mejor comediante, güey, sí. Le cambia hasta la voz cuando habla inglés. Sí, también, qué pedo. Yo pensaba que no sabía hablar inglés, pero gracias a esta señora me doy cuenta que lo manejo de puta madre. Güey, no mames, sí consuela. Y a las 3 a.m. en mi cuarto fingiendo que estoy en una entrevista con Jimmy Fallon. Tremendo su broken English. You and me. Why? Y en mi momento más esquizofrénico a las 3 a.m. Doctora Cote, prométeme que cuando te metan al manicomio me vas a dejar visitarte para analizar tu caso. Besos. It's a fraud. Es como los videos de tarea que les dejaba a mis alumnos durante la pandemia. I can't believe. I can't believe possible. Yes, I'm sad. Sad como del sad, güey, qué cagada. I am psychology. Qué error, también me da mucha lástima porque es obvio que no está bien mental. No habla inglés y mente arrastra palabras, el lenguaje está desorganizado, pues sí. Hay una escuela de psicología en CDMX cerca de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte. Esa gente acepta a cualquier persona con licenciatura, sin importar en qué área, después de unos meses de clases y de paga una buena cantidad de dinero. Les dan subtítulo de maestro o doctor en psicoterapia, psicología, neurociencias, etc. Lo peor es que les dan pacientes para trabajar en talleres.
Este es un caso que se hizo viral, pero los charlatanes sobran. Si de verdad quieren investigar, comiencen en las escuelas, Patito. Hace años tuve una novia que llevaba a sus abuelos a ponerse suero de alacrán con un charlatán que tenía el consultorio lleno de viejitos a los que les administraba suero. Cobraba carísimo y obviamente su consultorio cerró cuando casi mata a alguien. Para referencia, ese consultorio estaba en Eje 6 Sur, también en CDMX. Cuídense y estudian. Estudiar es difícil, pero es mejor que andar haciendo de mentiroso. Verga, güey, qué fuerte. Sus videos no tenían más de 2 o 3 vistas y ya despegó su canal. Bien, comunidad, vamos bien. Lo que sigue es monetizar, verga. Resumen del video. I can't believe. No me extrañaría que descubrieran que la señora salió de un manicomio hace algún tiempo, que tuvo problemas de abuso desde niña o que pasó por pobreza extrema. Hoy en día muchas razas sí, desafortunadamente, como decía el tal Carlos Muñoz. Pero lo más triste es que hay personas que le pagan para escuchar la basura que les dice, en fin. Y güey, es que es complicado. Está bien, chachalaca, y si tiene Shitflix, tema para una nueva serie, ¿ok? The Sage, like me. Hay algo en psicología que se llama transferencia y tanto en línea como presencial existe. Evidentemente son dinámicas diferentes. Si les soy honesto, hay demasiada información al respecto. No hace falta que yo se lo explique. Quizás si usted realmente lo hubiera estudiado, no se vería en esa penosa situación. ¿Qué lenguaje es ese? Qué miedo todo lo que hizo por tantos años. Ahora da risa y qué bueno que exhibieron su fraude. Es la que inventa que es doctora, ¿no? Se pone en conferencia con Photoshop. Grande la doctora hablando. ¡Dotraki! Dotraki sale, no mames. Y unas asesorías jurídicas a gringos. A los cazadores del mal inglés aquí tienen una oportunidad, güey. Luego dicen que donde sacamos las películas como las de Joker, si la realidad está más cabrona que la ficción. Güey, sí, cabrón. She's so sad. It's so sad. Yo también. Te amo. ¿Cuántos años ejerciendo y nadie se dio cuenta que era un fraude? Está cabrón. Desde que menciona la biogenética ya se ve como es una rama bien rancia que mete energías y parte desde cómo vibras. Lo suyo fue muy descarado. You talking to me like a Robert De Niro. ¿Será la mamá de Sportacus? No sé qué. Creo que tienen el mismo delirio. Oye, sí, cabrón. Así me escucho aún cuando hablo en las exposiciones. Espartaco 18 está a un lado que ahí viene esta Lucín. Efectivamente, distinguida doctora, exhorta a sus compañeros especialistas a escuchar esta ponencia magistral. Es destacable su habilidad interdisciplinaria para analizar la intersección entre leyes, criminalística y medicina. Reconozco que hablar acerca del trabajo de Lacan, Freud, Miller no es tarea fácil, incluso para los más preparados, pero precisamente por su dominio. Aquí se están burlando igual de ella, güey. El acento disque británico. Chelo, exacto, era lo que estaba yo pensando. No nada más intenta hablar inglés, intenta hacer el British accent. Pinche vieja, güey. Sí, doctor, es posible. Millones de personas toman terapia en línea. En línea funciona muy bien. Quizá no tiene el alcance que tiene la terapia en vivo, pero tampoco las sesiones en vivo son garantías de sanación de consultante. De hecho, sí, tiene razón. ¿Cómo se dice mujer en alemán? Leyó todo su discursito, poca credibilidad y mucha paranoia. She's sad, really. Dios, que fumó, anda bien lurias. Investiguen de qué psiquiátrico se escapó, es peligrosa. Alp, soy teammate. Esta otra vez lo volvieron a comentar. Lo comenta en todos sus videos, güey. Es más bien doctora Marilyn Cope. Ella es la estafadora. Ya vieron todo lo que salió. Manches, una burla a su vida. No me quítenle la visa, quítenle el pasaporte, quítenle la cédula profesional, la curó y hasta la fe de bautizo. A la Neuropsychologics Clinicus. Con ese inglés estuvo en el FBI. 5 años, pa. Esa mirada de miedo, ella es el claro ejemplo de la importancia de trastornos por profesionales en salud mental. Güey, ella no es chinga, ella no es nada. Yo practicando mi inglés esquizofrénico a las 3 m frente al espejo. Pop, te grabas en tu momento más escrito. A las 3 m. Güey, estos son los comentarios que más se repiten.
And remember, write these phrases in golden letters. 2 más 2 van a ser 4. Atiéndase, señora, en buena onda. Sí, güey. Resumen, I can't believe. La foto del inicio. Yo soy la psicología. Sí, cierto, sí es cierto, güey. I am psychology. Esta señora es el Carlos Trejo de la psiquiatría. Güey, sí es cierto. Cuando llegó a lo de pseudoterapeutas estaba hablando de ella misma. Sí es cierto. Ya me suscribí, no puedo esperar el siguiente video. Doctora, muchas gracias. Creo que este güey fue el que le puso que le hiciera un hijo en el otro video. Doctora, muchas gracias por compartir todo su conocimiento y por prevenirnos de ser víctimas de algún fraude. I am psychology. I am neuropsychology doctor. Marilyn Dope. Why? Habla como el guasón de Heath Ledger. Esta tipa hablando de fraudes. Pollo igual a chicken. Repollo igual a red chicken. Auk. Hacía años que no necesitaba subtítulos. No le entiendo un carajo. A mí no me piace la violencia. Tommy sono un moti affari. El sang costa nopo. Ok. De los creadores de la Bebé Reno viene febrero loco marzo Trobuco. Ajá, se maman. Pido una disculpa a la ex candidata de Xochitl Gálvez por burlarme del You have to walk the talk. Plus play. ¿Qué? Place. Cuando estás bien tazo dorado. She can't believe. Yo solo vine a curármela. Es muy cómica su forma de hablar inglés. Y hay muchos que con un cursito ya dan terapias alternativas, alinean chakras y hasta te curan el cáncer. Váyanse a dormir o se les va a aparecer la Mary Jane. Uy, también en el video pasado ven que así lo cerré, de que se fueran a dormir si no les iba a salir esta morra. I'm psychology, soy psicología. Es que no han entendido. Marilyn está tan cabrona que es la psicología. Ella es la psicología. No es psicóloga. Es la psicología, güey. Mucha risa, pero luego recuerdo que esta persona logró un título de doctorado. Debería hacer auditoría de las instituciones donde ella se formó. No, es que muchos son falsos, güey, también. Gran doctora numeróloga, ya está. Ok, eso no lo podemos decir. Bájale 3 rayitas a tu mitomanía. Te recomiendo que vayas a visitar a un verdadero psiquiatra. Ese también ya se lo habían puesto en otro video. La mejor de esta porquería de video han sido los comentarios, güey, sí. Güey, los de Instagram también estaban buenísimos. En Santa Marta habrá muchos a quien diagnosticar, güey. Qué raro, ojalá la metan presa prontito por charlatana y jugar con la salud de la gente. De verdad me cuesta trabajo entender cómo hubo gente que cayó en sus mentiras. Y no hay que juzgar. Así se escucha un alumno que apenas empieza en el inglés cuando trata de pronunciar las palabras. No, güey, seguro lo hacen mejor, me cae. She can't believe that. I can't believe. No la metan en la cárcel nunca. Están de lujísimos sus videos para pasar un buen rato. Ay, amé lo de lujísimo. Siento que le huele la boca. Oh, güey, sí siento que... no sé, me da mucho asco esta señora. No mames, está bien loca, tele está en ruca. Pero lo puede creer o no. Yo cuando me tomo 3 cervezas. Es verdad, todo el mame next. Yo a los 8 años jugando a ser psicóloga en USA. Tieniti gli amici stretti ma i nemici ancora più stretti. Vamos a ver qué es, no haya dicho una grosería. No, bueno. No te muy cerca, pero a tus enemigos al más cerca. Si después de todo no puedes volver a ejercer la psychology, tienes un muy prometedor futuro como maestra de inglés. La música de fondo es una joya. I can't believe it is called fraud. It's psychology. Se mordió la lengua. Oh my god, her pronunciation, it's on my level. Me recuerda al guasón de Heath Ledger. Jajaja, se ve en el reflejo de los lentes la hoja que está leyendo. Pues sí, como hay gente que caía con esta señora. No diré mai tuo nemici. La banda ponía sus frases en italiano. Literal soy yo a los 8 años hablando al espejo cuando me entrevistan de la WWE de grande. Yo no soy doctora, pero usted sí vale para comediante. Me morí de risa. Más gente muriendo de italiano. Los de Puebla sí están cabrones. Not the only thing that's a fraud. Yo después de un día en Duolingo ni fue a la escuela de medicina ni a la escuela de inglés. I can't believe.
Yo vi un foco en el techo de mi casa argumentándole a mi gato porque soy la psicología. Ay, haciendo bien con Salema ahorita, güey. Solo que no estábamos en el techo, pero... Ay, agarrabas a puro poblano. ¿Qué? Y me llegué a burlar del inglés de Peña Nieto, perdónanos, mi lord. Doña fraudulenta, se atreve a hablar de fraudes, la audacia, sí, cabrón. No sé qué espero de Photoshop o el inglés, bueno, los idiomas que creo que hablaba 3 e inventó 18. Lléguele por sus mentiras, señora. Fui a terapia con Marilyn Cott y me dijo que tengo un alien en el cerebro. Es irónico cómo ella juzga y se queja de fraudes. Con ese nivel de inglés, ni siquiera el oficial de migración del Paso, Texas, lo hubiera entendido. Ya me dio ansiedad, pero de solo escuchar su inglés y habla de fraude cuando ella es un fraude. Inglés sin barreras. Oye, pero qué bien se escucha el acento británico. Y aparte está leyendo, sí, güey. Todos criticando su inglés británico. If you need to improve your English, I can help you. I am a English. Aquí haciéndose promoción también, a huevo. Como médico, esta estafadora me indigna. Ojalá las leyes mexicanas, me imagino, permitan que la metan a la cárcel. De verdad que la amiga se volvió bien code. Aquí desvelándome después de ver el video de Mr. Doctor sobre el fraude de esta señora. No, pues se nota que sí estudió en Harvard con su excelente inglés. A lengua se ve que está leyendo del traductor de Google, sí, y mal leyendo aparte. Sí, está bien tocadisca. I'm sad, psychology. Habla de fraude. Ella, aprovecharse de la ignorancia, dice que eso es lo que ella, Dios mío, qué rabia, con qué cara. You don't need to be sorry. You need to be honest. You need to be honest. That's it. Cómo la gente cae en esto. ¿Qué idioma está hablando? Qué buenos 5 minutos de risa. Es curiosa la boca de la cual proviene el comentario acerca sobre fraudes. Marilyn Code. Se nota que está leyendo. Pues sí, doctora, le agradezco a usted y su equipo por alertarnos de estos procedimientos fraudulentos. También le externo mi gratitud por incluir subtítulos. Tengo un nivel aceptable de inglés, pero aún se me dificulta entender el acento británico que usted emplea. Jajaja, alguien que le ponga subtítulos así en Spanglish. Esta señora está de atar. Fraud, es fraud. Es tan gracioso que mencione pseudoterapeuta siendo ella misma una médica falsa. Esta señora me da miedos, o no sé, me da mucha cosa verla, sus ojos returbios, en inglés, sí, güey, sí está bien turbia. Hubiera estudiado actuación, lo peor que se cree sus papeles son mentiras, es mitómana. Psychotropy. ¿A quién le habla, Lig? Las voces la han estado molestando. Se le olvidó tomar su clonazepam ese día. El peor inglés que he escuchado en mi vida. Es que las personas son las que están mal al no entender que este es el inglés que habla Heaven Music. Es un inglés antiguo que se habla en la Edad Media y solo personas con un conocimiento vasto del lenguaje pueden hablar. Que es inglés antiguo, ya. Doña Lucina, ese inglés tiene de inglés lo que yo tengo de rubio de ojos azules. Psychotherapy, it's a problem. Oigan, el inglés está horrible, pero ¿la han escuchado hablar según eso el italiano? Dios mío, sí, venimos de ayer, hermano. Hablando del fraude de la doña pseudo burpees, psycho burpees, hasta de fitness. Siempre viene emputada la doña, güey, sí es cierto. Psychotherapy. I can't believe I saw Jail is coming. Sí, güey. Michael Scott, is that you? ¿Quién es Michael Scott? No se le entiende ni madres. Are so crazy, está cabrón, está así. Qué ironía que ella está hablando de fraudes. Face to face. Se mamó, qué mujer tan loca. Y es un crimen, lo peor está impune dando citas y abriendo consultorios. Dame 2 de lo que toma para estar igual. Passions fraud, it's a fraud. No mames, ni siquiera puedo traducir las comillas con las manos. You can't believe jail is waiting for you. En Photoshop está bien tocada esta señora. So are you. I'm sad. Lig, le falta descargarse el idioma y la pronunciación. Nueva
Nueva reina Potaxe desbloqueada. I don't understand what they're saying. Somebody help me understand. Ay, pinche banda, güey, que haga esas fotos. Qué parodia de video. Bueno, todo el canal de YouTube de esta persona es una parodia. Hasta la musiquita de fondo suena como tal. Yes, it is possible. Ya ven, la Rosa de Guadalupe está preparando el capítulo. La doctora locochona. Conejita. I am sad, I'm very sad. Pero en francés sí le sale mejor. Ella piden que Super Holly analice su inglés. No mames, en este video sí tiene un chingo de comentarios. Lo peor es que cree que hablo en inglés bien chingón. Pseudotherapist, please. Digo, please. Está bien cagado, güey, pinche banda. Y en mis clases de Harmon Hall. Santa Virgen de Dios, no entiendo nada. No mames, güey. Y si le daba por chismosa, ¿qué? What the fuck? No mames, güey, está cagadísimo, güey. No, pero sí le vamos a seguir mañana. Mañana vamos a terminar de grabar el video. Y después de más de 2 horas de muchas risas y el peor intento de inglés británico, yo creo que ya es suficiente por hoy. Pero la segunda parte ya está prácticamente lista. Lo único que hace falta es que le den like a este video y se suscriban al canal para que tío YouTube nos permita llegar a más personas. También recuerden seguirme en todas las redes como @sax_meow. Y bueno, me retiro a rascarle la pancita a Salem y sus hermanos. Nos vemos en el próximo video aquí en El Mundo Según Vince. Tomen mucha agüita y cuiden a los animalitos. Bye bye.